Yo he perseguido siempre el dinero. Lo que ocurre cuando persigues el dinero es que te ves obligado a satisfacer las necesidades de los demás. ¿Qué hay más divertido en la vida? No, la familia, la familia. Pero tú eres consciente de la capacidad que te da el tener dinero de disfrutar de la familia. Tú eres consciente de las condiciones de placer que tienes cuando has generado el dinero. Gente que te dice cómo hay que arreglar el mundo, pero que no son capaces de tener su casa en orden porque no les da ni para pagar la factura de la luz. ¿Qué coño vas a ordenar si no tienes poder económico? Es absolutamente imposible. Esto siempre ha sido una batalla entre los que nos gobiernan y los gobernados. Y hay mucha gente que no ha nacido para ser libre, que no quiere ser libre, que no le motiva a ser libre, que le preocupa y le aterra ser libre. Pero para quien tenga el interés y decida leer un par de tardes acerca de Bitcoin, se dará cuenta enseguida que es el mejor invento de la humanidad. El Bitcoin es el fin de los estados. Es que es la mejor forma de activismo que hay. Entonces, ¿cuándo y para quién? Para todo el mundo y cuanto antes. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Y bienvenidos a mi podcast. Dinero. El sucio dios dinero. La raíz de todos los males. Lo que todo lo corrompe. E incluso el estiércol del diablo. ¿Te suena alguna? Porque bonitos calificativos que le dedicamos como sociedad al dinero, ¿eh? Pues bien, en el pod de hoy venimos a negar la mayor. Venimos a entender cómo perseguir el dinero te hace mejor persona a ti y a todos los que te rodean. Cómo desde la venta, el valor, la empresarialidad y el mercado, cualquiera es capaz de salvarse a sí mismo mientras empuja a la humanidad hacia un mejor lugar. Y cómo en ese recorrido aparece el siguiente hito civilizatorio: Bitcoin. Sí, eso a lo que tú todavía no le estás prestando atención. Lo que ahora viene es una excelente charla con Luis Monje Malo que, como verás, no tiene pelos en la lengua. Le ha ido bien en la vida gracias a sus habilidades en la venta, que es un gran especialista en ello, y sin sonar demasiado en círculos bitcoiners, es de los que la tiene clara con la invención de Satoshi. Un pod en el que, después de tratar cosas como la no necesidad de la universidad, los no libres, inteligencia artificial y mercados laborales, distopías y dinero, mucho dinero, Luis también cuenta por qué jóvenes y adultos deben dedicarle tiempo a Bitcoin para no dejar pasar una oportunidad generacional. Prepárate, deja el boli y la libreta para una segunda escucha y disfruta de las emociones que nacen de escuchar a Luis Monje Malo. Sin más, te dejo con el pod. Este podcast es gracias a tu apoyo en forma de mensajes, emails, likes, retweets y comentarios. Mil gracias a ti, a mis Patreons y a todos los que me aportáis valor por valor a través de Fountain o Nostr. Y también muchas gracias a mis sponsors, a HODL, CoinKite, Bitrefill y Bitronics. Todas ellas son empresas Bitcoin que utilizo semana sí y semana también, y si llegan a ser de tu utilidad, utilizando sus servicios también estarás apoyando el podcast. En unos minutos te contaré más sobre ellas y también cómo empezar en esta fascinante madriguera con Semilla Bitcoin. Buenos días, Luis. Buenos días, Luna, ¿qué tal? Luis, te llevo siguiendo desde hace un tiempo, ahora iré contando un poco más, pero puede ser que haya gente que no te conozca, así que te voy a preguntar quién es Luis Monje Malo y a qué te dedicas. Bueno, pues me dedico a hablar de ventas, tan sencillo como suena. Es una introducción que a la gente que me la escucha alguna vez no le gusta, pero es lo que hago. Doy formación en ventas, sobre todo para empresas, emprendedores, directivos de ventas. Esto es lo que hago. Pero tú no estudiaste esto, ¿no? Nadie estudia ventas porque no existen unos estudios formales de ventas. Sí, no es ventas, pero alguien asociaría que marketing a lo mejor va más por ahí. No, es al revés. Marketing es la gente que menos vende del mundo, es la gente que estudia marketing. Es la gente que menos sabe de marketing y de ventas del mundo. O sea que sería al revés, ¿no? Bueno, de hecho estudié ingeniería. Soy ingeniero de telecomunicación e ingeniero en organización industrial. Eso es lo que soy. Nada que ver con lo que finalmente me he dedicado, porque me gusta ganar dinero y eso no ayudaba a conseguirlo. Ese es el motivo. ¿Llegaste a ejercer? Estuve 3 meses de mi vida trabajando en una compañía telefónica, en el departamento de planificación estratégica. Ese es mi bagaje como profesional, que tampoco haría falta ser ingeniero para eso, también te digo. Y directamente lo que dices es que lo dejaste porque tú querías ganar dinero, o sea, Sí. ¿Tuviste que por ahí no ibas a ganar? Correcto.
Correcto, sí, sí. Esto es fundamental para ganar dinero en la vida, la autocrítica. Y la mayoría de la gente se agarra a las decisiones pasadas, se hacen esclavos de sus decisiones pasadas y acaban la vida sintiendo que tienen razón, no teniéndola, pero sintiendo lo que la tienen, pero no teniendo nada de dinero ni nada de libertad. Entonces, yo estudié mucho, pero pese a todo, rápidamente me di cuenta, bueno, rápidamente no tan rápidamente porque me podía haber dado cuenta durante los estudios, pero me di cuenta al acabar los estudios de que aquello no tenía sentido. ¿Lo volverías a hacer? ¿Volverías a estudiar si No. pudieras tirar para atrás? ¿No? No. No volvería a estudiar y llegaría a donde estoy 5 años antes o 6 años antes. ¿Crees? Sí. ¿No piensas? Yo esto lo pienso también. Yo también dejé mi carrera y la mía fueron 7 años, o sea, no fue menor. Y yo creo que volvería a ir. Me ha servido, yo creo que para ser quien soy, pero Sí, claro, todo te sirve. Pero es que esa es una excusa que te sirve para cualquier cosa en la vida. Yo no sirve para el propósito que yo tenía. Y la universidad sirve para otras cosas, no lo dudo. Te da un conocimiento, bien. Te da... La gente es que maduras, es que tienes unas experiencias. Sí, es cierto. Podría tener otras experiencias igual de enriquecedoras dando la vuelta al mundo, o buscándome la vida en otro país, o emprendiendo mucho antes. Bueno, entonces creo que no lo haría. o sea, con lo que sabes, si pudieras volver para... Obviamente, si te mantuvieses todo lo que sabes, pero Claro. si volvieras para atrás y solo pudieras guardar un papelito para llevarte contigo, en ese papelito diría no estudies, no pases por ahí. Me pondría los 14 es una edad suficiente para emprender. Eso es lo que me pondría en el papelito. No tienes que esperar a ser mayor de edad ni a tener estudios universitarios. Realmente no hay nada, no hay ningún conocimiento que te falte, ni ninguna experiencia, ni nada. No, absolutamente nada. Esto es algo que también pienso, que a veces cuando eres joven, niño, joven, y incluso cuando tienes 18, es como que crees que todavía tienes que demostrar o que tienes que pasar Sí, sí. ciertos checks para poder emprender. Y luego, con el paso del tiempo, cuando llegas a los 30 y demás, y miras a jóvenes que a lo mejor emprenden y la revientan con 22, dices, qué estúpido fui yo. Porque yo no lo hice, sí, sí. ¿Por qué pensé que yo necesitaba llegar a ciertos hitos antes de poder lanzarme a emprender? ¿No? Es que me siento completamente identificado con lo que has dicho. Es que esa reflexión la he tenido muchísimas veces. Y tú te exiges a ti mismo tener unos checks mínimos, en cierta forma la sociedad te lo exige, no es la misma confianza la que trasladas cuando tienes, en mi caso empecé con 24 a emprender, pero la que trasladaba con 24, que mucha gente lo primero que me decía al entrar a unas reuniones, pero tú ¿cuántos años tienes? Imagínate con 14 o con 15 o con 18, no lo que hubiera sido, a la que infundes con 40 nadie te pone en duda. Asumen que por el mero hecho de tener edad sabes de lo que estás hablando. Anda que no hay gilipollas con 40, 50 y 60 que no saben hacerlo con un canuto y ahí están en redes o donde sea dando cátedra totalmente equivocada de cualquier tema. Pero esa es una barrera que sí que tendrías que convivir con ella, pero sí, efectivamente. La realidad es que requisitos materiales no hay ninguno que te falte por rellenar. En el momento que tengas algo de cerebro dentro de la cabeza es suficiente para arrancar. Y esa mentira que se dice mucha gente, sobre todo la gente que va a la universidad, cuando acaban dicen yo quiero montar algo, pero primero quiero ganar experiencia. Creo que no. Que te estás engañando, que no necesitas más herramientas en la mochila. Esto es algo que aprendí por las malas, perdiendo años, y me di cuenta de que, claro, arquitectura primero es una carrera muy sacrificada, que te dejas toda la vida ahí, no tienes fiestas universitarias y esas cosas no tienes ahí en arquitectura, y luego que obviamente pues piensas y ves a esos amigos que en lugar de irse a la universidad pues se fueron, por ejemplo, a arreglar barcos y con 18 y 19, ¿no? Y entonces tú eras el crack que había ido a la universidad y él se había ido a arreglar barcos. Pero luego lo veías con 22, ya tenía un piso, empezaba su familia, empezaba a tener coche, y tú mirabas tu cuenta bancaria y básicamente tenías lo que te había enviado tu padre, ¿no? Especialmente si eres emprendedor, sí. Sí, o sea, en mi caso yo como universitario no tenía nada. Bueno, como universitario no tienes nada y luego si emprendes sigues sin tener nada y ves a tus amigos prosperar. Porque tardas unos años en empezar a ganar. Entonces tú dices, durante la carrera te preguntas si a lo mejor el camino hubiera sido ese. Y luego cuando empiezas a emprender te preguntas si deberías estar trabajando porque eres pobre, no tienes ni un duro y el resto están progresando y acumulando años en la empresa que de alguna forma les gratificarán o no. Tú hablas de ventas, enseñas a vender y tú dices que dejaste esa... No sé, entiendo que había cierta vocación en estudiar lo que estudiaste y esto es como tiene muy poco marketing el decir, o no es muy popular el decir, dejas tu vocación por dinero.
tú lo hiciste. Bueno, no lo sé. Lo que a la gente le seduce o no esa frase no lo sé. Pero es lo que todo el mundo debería hacer. Buscar más dinero en la vida y serían bastante mejores personas. Te critican mucho por eso. Solo por el tema de ir claramente a por el dinero y de hablar de dinero constantemente. Bueno, no sé. El que se junta con un tonto es 2 veces tonto. Es decir, no sé quién se sienta molesto por eso, es únicamente su problema. A mí ni me entero ni me afecta. Pero yo estudié esa carrera no por especial vocación tampoco. Yo estudié esa carrera porque a mí también me dijeron que si estudiabas una ingeniería y que será difícil y que bla, 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 que ganabas mucho dinero. Yo he perseguido siempre el dinero. Y quien le ofenda esto, pues lo siento por él. Ya te digo, como me repito, pero es que sería bastante mejor persona cualquiera que persiga el dinero. Porque lo que ocurre cuando persigues el dinero es que te ves obligado a satisfacer las necesidades de los demás y a mirarles con lo que es una verdadera empatía, no la prostituida palabra empatía que usamos. Empatía no es sentirte muy mal por algo que realmente no estás viviendo y que no sabes cómo lo está viviendo el otro. Empatía es llegar a conectar con la conversación mental del que tienes enfrente. Y para conseguir eso, que es muy difícil, necesitas un gran incentivo. Y si tu obsesión es obtener dinero, en mi caso con el propósito de alcanzar la libertad, llegas a desarrollar esa capacidad. Si no, ni de coña, tú puedes sentir mucha pena por terceros. Eso no te hace empático. Eso te hace emocionalmente frágil. Empático es el que consigue de verdad conectar con esa conversación mental. Y eso lo consigues con el incentivo del dinero, punto. Porque además el mercado es implacable. Si tú le das lo que el mercado quiere, el mercado te gratifica. Si tú no eres capaz de conectar con la conversación mental del que tienes enfrente, el mercado, implacable, te castiga y no te devuelve nada, incluso te quita algo. Es así, punto. Ganar dinero te hace mejor persona, te obliga a entender a los demás y a dedicarte a ellos. Punto. Y luego, por supuesto, el acapararlo te permite repartirlo para ayudar a los demás. Sí. ¿Crees que incluso los que te critican y todo el mundo en general, ¿tú crees que todos vendemos? O sea, aunque incluso el que no le guste la venta y no quiera informarse de venta, ¿tú crees que todos estamos abocados a la venta? Todos vendemos desde que el ser humano necesita reproducirse, porque la reproducción viene precedida por un acto de venta. Nacemos, crecemos. De ti mismo. Claro, nacemos, crecemos, nos vendemos, nos reproducimos y morimos. Estas son las frases de la vida. No hay reproducción sin venta. Todos nos vendemos. Y no solamente nos vendemos en el acto previo a la reproducción, sino que te vendes con tus hijos cuando te piden o cuando les quieres convencer de que hagan algo que consideras que es bueno para ellos. Te vendes con tus padres y con cualquier miembro de la familia, de nuevo con tus amigos. Te vendes socialmente para ser más aceptado socialmente, para conseguir mejores y más amigos. O te vendes también cuando estás en una entrevista de trabajo. Por supuesto, cuando hay un ascenso. Me hace mucha gracia, ¿no? Cuando no han ascendido el mejor. Es que se sabía vender muy bien. Coño, cabrón, pues si sabes el camino, si lo sabías y no lo has hecho, están demostrando, no ascendiéndote a ti, que tenían razón, que eres tonto. Y no deberías haber ascendido, porque sabiendo cuál era la clave no has querido hacerla, ¿no? Y cuando contratas empleados también te estás vendiendo, porque quieres el mejor talento para ti, ¿no? Te vendes en todos los actos constantemente. Sí, sí. Muchos actos de rabia de estos de la envidia de es que se ha sabido vender, es la excusa que uno se pone a sí mismo para no ver que no hizo lo que hizo el otro. O sea, que al menos no le dedicó la noche anterior a decir, a ver, ¿cómo voy a llegar yo a esa reunión? Y voy a poner los argumentos sobre la venta para que me escoja a mí. Pero lo hacemos constantemente. Fíjate, se supo vender, o es que se vende muy bien. Y se dice como con connotaciones negativas, que esto es lo más fascinante de todo, cuando debería ser alabable. O sea, se supo vender. Es que tenía contactos. Hostia, hijo de puta, pero si sabías que era cuestión de contactos, aprende a hacer contactos. Es que, no sé, o me hace mucha gracia cuando hay países en los que se tributa poco, pero en los que se ve muy bien. No, es que es un país muy pequeño. Que la solución es hacer estados pequeños. Coño, pues joder, si tenemos la solución en nuestras manos, ¿cómo eso es criticable? O sea, claro, es que es un estado muy pequeño. O sea, habría que decirlo con alabanza hacia el país en concreto, ¿no? Así que sí, normalmente usamos cosas que son beneficiosas con una tonalidad negativa para justificar que nosotros lo hacemos mal. Es que fíjate qué cabrón, ¿eh? Está en forma, pero es que entrena mucho, sin vergüenza de él, ¿no? Sería el mismo absurdo. Con esta connotación negativa que tiene el dinero, yo lo he tratado por arriba, por abajo, por todos los lados. ¿Tú por qué quieres dinero? O sea... Fíjate, esto lo enlazo muy bien con lo que acabamos de hablar. Porque quiero dinero. Y la frase está de, es que está obsesionado con el dinero. Vale, dime una sola cosa en la vida. Porque es que, te lo juro, la vida es jodidamente aburrida. La vida me parece soporífera. Me parece, vamos, que no sé. ¿Qué hace si no sé?
pelear para crecer personalmente y profesionalmente y llegar a más gente y conseguir un propósito y mejorar el mundo porque lo que ganas en el fondo revierte directamente. ¿Qué hay más divertido que eso? ¿De verdad irse 2 semanas de vacaciones en agosto es más divertido? ¿De verdad que un viaje a Roma en una aerolínea de low cost es más divertido y colgar las fotos en Instagram? ¿De verdad eso es más divertido? ¿Qué es más? Dime qué es más divertido. No, la familia, la familia. Pero tú eres consciente de la capacidad que te da el tener dinero de disfrutar de la familia. Tú eres consciente de las condiciones de placer que tienes cuando has generado el dinero. ¿No te das cuenta que esas cosas incluso que te gustan y que podrías argumentarme que son más divertidas que ganar dinero se multiplican en el momento que lo tienes? Y por eso quería dinero, porque quiero esa sensación, porque quiero en última instancia la libertad de poder hacer lo que quiera, cuando quiera y en las mejores condiciones. Ese era mi primer objetivo, alcanzar la independencia de todos, que no depender de nadie. Ese era mi primer objetivo. Una vez lo consigues, tu objetivo, tu propósito vital se amplía y el objetivo se convierte en cuidar de tus seres cercanos, tu familia. Oye, he conseguido la independencia, puedo además ahora proveer de una vida maravillosa a aquellos que me rodean. Genial, lo consigues. Siguiente propósito, vale, ¿a quién más puedo ayudar? Y ese es el mío, quiero decir, el de otro puedes comprar un Ferrari y es exactamente igual de bueno. Y vas ampliando tus propósitos vitales conforme vas consiguiendo más dinero. Y ese es el estadio en el que me encuentro ahora. Ahora quiero seguir ganando dinero porque me doy cuenta de que cuanto más gano, pues más cosas que me satisfacen puedo hacer en el sentido que te estoy contando, ¿no? En poder ayudar a gente que ya no está en mi círculo familiar, sino que más allá. Es una mentalidad de libertad. O sea, ese es el, Sí. es como, necesito dinero, necesito primero ventas, porque tú detectas que ese es el camino para el dinero, y el dinero primero con el primer objetivo para la libertad. Sí, yo empiezo con una visión ingenua, que es en la que se queda mucha gente y que lo siguen teniendo con 40, con 50 y con 60, que es, si soy muy bueno y muy barato, el mercado me aceptará, ¿no? Y entonces te dicen las tonterías que decíamos al principio, de que han ascendido a fulano por tal y por cual. Es como, macho, que ya eres mayorcito, ¿sabes? Que ya tienes pelos en la entrepierna, por favor, deja de decir esa tontería, que es que das vergüenza ajena. Claro que se ha vendido, que ha conseguido el éxito porque sabía venderse, claro. Para ya de decir tonterías, acéptalo y empieza a vender. Y eso es lo que me pasó. Yo empecé con mi mentalidad ingenieril, cuadriculada, vamos a seguir al mercado, vamos a hacer un producto mejor que el que está haciendo la competencia y a un mejor precio y vamos a arrasar. Y no arrasábamos. ¿Y qué pasa? Coño, es que yo me podría haber frustrado quedándome en el coño. Es que, fíjate, es que, claro, tiene unas oficinas que los clientes se piensan que yo que sé qué. O es que hacen las propuestas yo que sé. No. Si eso es lo que otros están comprando, vamos a ver cuáles son los ingredientes del éxito. Vamos a ver cómo hablan, cómo se presentan, cómo prospectan, cómo atienden, dónde atienden. Vamos a ver todos los elementos del ambiente, a ver cuáles están influyendo en la decisión. Yo además tengo el mejor producto. Eso, tener un buen producto no es negociable, porque si no, aunque vendas, no fidelizarás. Entonces, pero hay que vender. De nada sirve que yo tenga el mejor producto si la gente no empieza a probarlo. Una vez que lo prueben, sé que se quedarán. Pero ¿cómo consigo que lo prueben? O sea, es que fíjate cómo vender y ganar dinero es constantemente un acto de generosidad, de querer dar a los demás lo mejor que tienes. Siempre pongo este ejemplo, pero tú imagínate que Fleming, como investigador que era, en el momento que le presenta la penicilina a una farmacéutica y le dicen, bueno, muy bien, pero esto no tiene aplicación comercial, que es lo que le dijeron, se hubiera quedado ahí la cosa. Tú imagínate lo que hubiera pasado. Pero no, hay miembros de su equipo de investigación que dicen, vamos a por otra. Y van a por otra y les dicen que no, y van a por otra y van a por otra. Y la séptima les dice que sí. Tú imagínate si hubieran dicho, no, a nosotros nos gusta la investigación porque vender es sucio, ganar dinero es sucio. Bueno, se escuchan este tipo de argumentos. Sí, claro, de gente que no ha conseguido nada en la vida. De gente que te dice cómo hay que arreglar el mundo, pero que no son capaces de tener su casa en orden porque no les da ni para pagar la factura de la luz. ¿Qué coño vas a ordenar si no tienes poder económico? Es absolutamente imposible que hagas ningún cambio en la sociedad si no eres capaz de mejorar tú mismo. Ventas, dinero, con enfoque a libertad, pero también negocios, inversiones, entiendo. O sea, sí, esto ya escala y no es solo venta por vender, sino tú vas ganando dinero, montas un negocio, te va mal, descubres que la venta es lo importante, empiezas a generar dinero en un momento dado, después de muchos años, en mi caso fui bastante torpe, y creas otro negocio y otro negocio, muchos van mal, algunos van bien, empiezas a acumular dinero, entonces empiezas luego a invertirlo, empiezas a ganar dinero de tu propio dinero y en última instancia pues te empieza a preocupar la protección más que la multiplicación. Te ha ido bien, ¿no? Me ha ido bien, bueno, no sé lo que es bien, me ha ido bien, mejor que a unos y peor que a otros. Me ha ido bien, me ha ido suficientemente bien. O sea, ¿puedes vivir todo lo que te queda? Puedo vivir
todo lo que me queda y algunas vidas más, sí. Y algunas vidas más. No es un tema que me preocupe el dinero, ya. Quería llegar a este punto porque creo que quien no te conozca ahora te conoce y tú, teniendo esta visión muy clara, por lo que estamos viendo, o sea, daría la sensación que lo tienes todo como para centrarte en este mundo fiat que estás describiendo, de seguir invirtiendo en empresas, con todo apalancándote en tu conocimiento, en tu marca personal y seguir construyendo. Pero lo que me sorprendió es, hace 2 años, un miembro de Bitcoin muy conocido, Rotterdam, le mando un saludo, me envió un vídeo tuyo en el que ahí te conocí y en donde vi cuál era tu enfoque, ventas, estaba muy bien, pero no entendía por qué me habían pasado ese vídeo, lo seguí escuchando y en cierto punto apareció la palabra de Bitcoin. Y eso es lo que me descuadró y dije, pero si da la sensación que tiene la vida solucionada, o sea, quiero entender qué ha pasado en Luis para que diga las cosas que dices de Bitcoin. De hecho, en otras entrevistas que te he visto, has llegado a decir que Bitcoin es el mejor invento de la humanidad. Bitcoin, sí, es el mejor invento de la humanidad. Yo me atrevo a decir mejor todavía, superior a las matemáticas o a la informática. Pero cuando dices, si tienes ya la vida solucionada, ¿por qué te preocupas por Bitcoin? Eso también es un pensamiento reduccionista. Eso está muy bien para aquel cuyo propósito vital sea tener la vida solucionada. Es que mi propósito vital no era tener la vida solucionada, era alcanzar la libertad, eso sí, pero es distinto, no te lleva camino, luego el camino continúa por lugares distintos. Entonces, yo nunca he visto el Bitcoin como un sitio especulativo en el que entras para hacer mucho dinero. Eso puede ocurrir además, y además es probable que ocurra. Pero yo veo al Bitcoin como la primera vez en la historia que existe la propiedad privada. Y en el momento que existe la propiedad privada, la política muere. Porque la política solo se puede sostener porque adquiere el monopolio de la violencia. Y el monopolio de la violencia solo se puede financiar si es con la extracción coactiva de la riqueza de los demás. En el momento que existe la riqueza, la propiedad privada real, ya no se puede extraer el dinero de manera coactiva. Entonces, por eso creo que es el mejor invento de la humanidad, porque el Bitcoin mata la política. Y como decía Escotado, el mundo avanza mientras los políticos duermen. ¿Y cómo llegaste a Bitcoin? Llegué por muchos caminos que lo rechacé porque consideré que era una estafa. Como todos lo negamos, es nuestro pecado original. Fíjate, yo creo que sería como, la verdad que escuché de él, que sería como 2013, 2000, por ahí, hace ya muchos años, porque tenía un cliente, un tipo que me pidió presupuesto porque quería un software para optimizar unas granjas de minado que tenía. Y a mí me sonaba todo súper turbio aquello. Todavía en ingeniería, tú. No, ahí estaba con la empresa en funcionamiento. Yo la primera empresa la fundé en 2010 y en 2013 me llega este tipo que yo me dedicaba a hacer software en aquellas. Vale. Y me llega este tipo que quiere un desarrollo de software para su granja. Y había oído del Bitcoin, lo típico que te dicen en el telediario de que es malísimo, ¿no? Y entonces, tenía esa cantinela de fondo y dije, este tío no sabe ni lo que hace. Fue una época que uno de estas hostias enormes que se metió el Bitcoin, que bajó muchísimo en poco tiempo, ese tipo en ese momento desapareció y no volví a saber de él. Vale. Y pasé así muchos años, ¿no? Y entonces, fast forward, me encuentro con un amigo que tenía mucho y me habla y dice, he conocido a un tío que es súper experto en Bitcoin, que es Pepe Díaz, soy pepediaz.com, y me dice, te lo voy a presentar porque es la hostia lo que me cuenta. Yo siempre he estado muy abierto a reevaluar mis ideas previas y dije, joder, de puta madre, me encanta ver que me enfrente a mis creencias, ¿no? Y tuvimos una conversación en la que me explicó detalles en los que, como yo nunca había profundizado en el Bitcoin, son muy obvios, pero yo no sabía su capacidad de inconfiscabilidad, entendí técnicamente cómo funcionaba, ya había estudiado cómo funcionaba la blockchain antes, eso sí que lo había hecho, esos deberes sí que los había hecho por mi cuenta, entonces el proceso matemático lo conocía, ¿no? Pero él me acabó de mostrar su inconfiscabilidad y la limitación de unidades, ¿no? 21 millones de Bitcoin. Me dijo esas dos cosas y nos quedamos así en silencio y le dije, pero entonces el Bitcoin es el fin de los estados. ¿La viste ahí? En ese momento dije, esto es el fin de los estados. Y ya me enamoré. ¿De dónde te viene a ti todo este trasfondo
O sea, eres antiestatista, se ve en todo lo que hablas, tienes como esa teoría del Estado bien cuajada, además tienes como mucha teoría de la escuela austríaca también y un conocimiento de la historia del dinero. O sea, eso es lo que ahí es donde cada vez que hablas a mí me sorprendía decir, aquí hay mucho trasfondo. ¿Te venía de antes? La historia del dinero me fascina. Sí, la historia del dinero es súper interesante porque explica el desarrollo de la humanidad. En el fondo, la historia de la humanidad es la historia del comercio. Y el comercio, si se hace posible, es porque se inventa un producto, que es el dinero, y que es un invento tan tonto como maravilloso y útil. Y en términos generales, te digo, el Bitcoin es el mejor invento de la humanidad. Podemos ampliar esa frase y decir que el dinero es el mejor invento de la humanidad, porque nada de lo demás hubiera podido ser posible si no hubiera existido. Es un engrasador de relaciones. Eso es. Yo digo que es el lubricante universal. Es así. O sea, porque es el token universal que puedes cambiarlo por todo. Y entonces la historia del dinero me parece acojonante. Y claro, te das cuenta cómo los estados, a fuerza de violencia, consiguen monopolizar la emisión monetaria. Y cómo eso condiciona la existencia del Estado. En el fondo, el Estado da... Mi visión es que el Estado existe porque da cabida a un grupo de psicópatas que encuentran ahí su modo de vida, pero que no aporta mucho más que eso. No entiendo qué más aporta. Y aparte que tengo un problema con la autoridad. No sé cómo un adulto, seguramente bastante menos trabajador e inteligente que yo, considera que sabe mejor que yo lo que me conviene. Es que me parece la puta hostia. O sea, yo veo la plantilla política, al que quieras, me da igual. Claro, la gente es que se piensa cuando criticas a uno que eres del otro lado. No. Soy antiestado. Todos los que estáis en esa lucha sois Estado y yo estoy en contra de todos vosotros que soy antiestado. Y entonces veo a un tipo que no es más listo, que no es más trabajador, que no ha conseguido más éxitos, que no ha estudiado más, que no ha hecho nada en lo que considere que ese tipo... Conozco gente que sí, conozco gente que admiro, pero justamente en la política nunca he encontrado a una sola persona a la que admire. Y me cago en la puta. Y tú eres el que te arrojas el poder de decirle a los demás cómo tienen que vivir. No, ¿estamos locos o qué? Estamos totalmente locos. Entonces, ese es el punto. Entonces, por eso me interesa ese mundo, por eso profundizo, por eso he leído en esos aspectos. Eso es lo que siento. Tengo un enorme desprecio a la autoridad. ¿Cuándo el año del click? ¿Sabrías ubicarlo? Pues yo creo que sería 2020, por ahí. 2020, no, un poquito más tarde, a lo mejor 2021, 2022. Sí, 2021, 2022. Sí. Con lo que me dices, la pregunta que te voy a hacer, yo tengo la respuesta, pero te la quiero escuchar. Entonces, ¿Bitcoin libre, privado, autocustodiado o también te sirve un Bitcoin ETF? A ver, si vas a tener Bitcoin, ten Bitcoin, ¿no? Que todo lo demás no es Bitcoin. ¿Te preocupa esto de entrar autocustodia siempre, claro, con KIC, o sea, que sepan que estás comprando o no le encuentras tan importante? Sí. Cualquier ataque a la privacidad lo encuentro importante. El KIC lo encuentro preocupante. Encuentro importante la verificación de edad que van a pedir en las redes sociales o que ya están pidiendo en los teléfonos móviles. Encuentro preocupante el hecho de que tengamos un DNI y nombres y apellidos. Encuentro preocupantes muchas cosas. Sí, todo eso lo encuentro preocupante. No sé por qué nadie tiene que controlarnos. Bitcoin como el mejor invento de la humanidad y la primera vez en la historia que existe la propiedad privada, ¿eh? Ni tan mal. Y esto solo acaba de empezar. Luis tiene todavía un montón por contar y yo solo voy a complementar con dos consejos de mis sponsors que van de la mano con lo que acabamos de ver. Bitcoin sin KIC y autocustodiado. Comprar Bitcoin puede ser cediendo datos personales, DNI, lugar de residencia y demás, en un exchange centralizado, desde donde se informa a agencias gubernamentales cada 24 horas. O puedes también comprarlo de otro particular totalmente legal, no hay nada ilegal en esto, y sin obligación a compartir dato alguno. Como no todos tenemos un amigo bitcoiner que nos venda riqueza digital privada, existen lugares como HODL HODL que funciona como un tablón de anuncios digital. Vas, pones tu oferta y la dejas ahí colgada a la espera de un interesado. La oferta puede ser de compra o de venta, y aunque intimide un poco de inicio, es facilísimo. Puedes revisar un tutorial que hice hace unos años y que tengo en mi canal. Así que ya sabes, si quieres comprar Bitcoin ultra vitaminado, del que solo tú sabes que tienes, échale un vistazo a HODL HODL. Y cuando quieras guardarlo necesitarás una billetera, una wallet. Empezar con Nunchuk en el móvil es suficiente. Nunchuk es una aplicación. Tienes un tutorial de ello en lunaticoin.blog.
Ahí verás cómo empezar con monedas de testnet sin perder un euro. Facilito. Pero cuando acumules más de 1.000 euros empezarás a pensar si realmente el móvil es un buen lugar. Cuando llegue ese momento, las hardware wallets o billeteras frías son lo que necesitas y las Coldcard de CoinKite son las que yo utilizo desde hace años para custodiar mis fondos. Con ellas puedes empezar y seguir añadiendo capas de seguridad, de lo fácil a lo profundo, todo en un mismo dispositivo. Y si los tutoriales, guías y otros pods al respecto se te hacen bola o simplemente quieres acelerar en Bitcoin en solo 4 domingos, en apenas semanas arrancaremos con la edición 20 ya, la 20ª, de la mentoría de custodia. Es todo online, pero en vivo, así que no te esperes nada grabado, desactualizado y ahí embotellado. Mírate este vídeo, no. En vivo, con grupo de soporte y prácticas con hardware wallets que harán que esto de subirse a Bitcoin se convierta en toda una experiencia vital. Arranca el 10 de mayo. Más información tanto de HODL HODL CoinKite como las mentorías que hago con Arcad en la descripción. Sigue habiendo mucha, y más, estamos en épocas bajas, ahora todo parece que está enfocado a la niña bonita que es la inteligencia artificial, y Bitcoin está en lo que podríamos decir un bear market, que ya dame todos los bear markets así, Sí. a 75.000, que todos sean así, pero da la sensación, se siente en la comunidad como que hay menos interés del público general, ¿no? Y esto suele pasar en bear markets. Entonces, suelen ser los mejores momentos para interesarse, pero sigue habiendo mucha gente que lo tiene en ese cajón de esto no me interesa, esto es para narcotraficantes, esto no es para mí, es mercado negro, es lo que sea, ¿no? ¿Cuál crees? Tú has hablado de la inconfiscabilidad y te hizo clic, pero si le pudieras decir a esta gente por qué razón deberían dedicar una hora de su vida solo a intentar entender un poco ese ejercicio que tú hiciste con Pepe Díaz para entenderlo, ¿cuál sería esa cualidad? Es que no creo que haya que hacer ese ejercicio, porque quien de verdad aspire a obtener la libertad y que se crea con los recursos suficientes, se crea el autosuficiente de prosperar en la vida sin necesidad de nadie, esa persona acabará encontrando el camino, porque predicadores hay muchísimos y hoy tienes la biblioteca de Alejandría multiplicada por 1.000.000 en tu bolsillo. Y hay mucha gente que no ha nacido para ser libre, que no quiere ser libre, que no le motiva a ser libre, que le preocupa y le aterra ser libre, y está bien. Y lo demuestran de muchas maneras. Lo demuestran criticando al exitoso, lo demuestran con envidia, lo demuestran no formándose por su cuenta, y hay que darles las gracias, en el fondo, porque a lo mejor podrían, si cambiaran de mentalidad mañana, haber una adopción total del Bitcoin y renegociaríamos nuestros términos con los que nos gobiernan y de repente tendríamos que pasar de un sistema de impuestos a un sistema de tributos y podríamos hacer cosas interesantes. Y desde luego ese es un mundo soñado por los libertarios y anarcocapitalistas, pero es que es irreal, es fantasía. Esa gente va a existir y te dan otras cosas muy buenas. Hay muchísimas funciones que esa gente hace en la sociedad que si tuvieran la aspiración de ser libres no querrían hacer. Ya está, es así. Son necesarios también para el engranaje social. No me preocupa convencer a nadie. Habrá una adopción paulatina, lenta, un cambio monetario no se consigue en una generación y eso son oportunidades, ventanas de oportunidad larguísimas para comprar y comprar y comprar y acumular y protegerse. Hablas de un cambio monetario que no se da en una generación y esto es algo que hablamos mucho en la comunidad de Bitcoin, que es, bueno, nos encanta debatir de cualquier tema de Bitcoin y hay un debate sobre todo que propulsado últimamente, no sé si estás siguiendo el tema de las tesoreras Bitcoin, todo Sí. lo que está haciendo Michael Saylor y todos los copycats que han salido alrededor de esa misma fórmula. Y hay como esta idea de, bueno, Bitcoin solo sirve o está bien como esa reserva de valor, como esa inversión, es una palabra que encaja ahí más bien, y luego hay los que defienden o sea, Bitcoin en autocustodia, pero también no solo como reserva, sino también como esa utilidad monetaria, ¿no? Como eso de poderse utilizar en el día a día en sustitución de moneda fiat. ¿Tú aquí qué opinas? Estamos muy lejos de eso si es que algún día se da. Porque para que el dinero sirva como dinero, para que un activo sirva como dinero, tiene que mantener un valor constante. Y puedes decir que el Bitcoin no tiene un valor o más o menos constante, lo más constante posible. Puedes decir que el Bitcoin no tiene un valor constante porque está en una fase de adopción y entonces bueno, no es preocupante porque mañana digo, 10 años o en 100 llegará a un valor constante. Pero no es verdad porque el Bitcoin es deflacionario.
porque cada vez hay menos. No es que haya 21 millones, no, cada vez hay menos porque se van perdiendo. Y la oferta monetaria, esto va a doler mucho a algunos libertarios, tiene que ser flexible para que algo funcione como dinero. Porque al final el dinero es un producto. Y si queremos que su valor sea constante, tenemos que ser capaz de aumentar la oferta cuando aumenta la demanda, si no su valor no sea constante. Y si no es constante, no se puede hacer el cálculo económico. Si no se puede hacer el cálculo económico, no es dinero, o no es dinero de calidad. Entonces necesitamos algo. A lo mejor necesitaríamos medios fiduciarios que permitan emitir promesa de Bitcoin para poder extender cuando haya... Y algo de esto yo creo que se acabará haciendo, o que a lo mejor incluso se podría discutir si ya existe, cuando existen préstamos y pignoraciones, etcétera, ¿no? Pero eso se tiene que estandarizar. Si no, lo siento, pero reserva de valor sí, protección de dinero sí, pero moneda no. Y ya sé que hay gente que es defensor del patronoro y todo esto, me parece un despropósito por parte de algunos libertarios que defienden esta posición, pero eso no sería dinero. Eso sería otra cosa, pero dinero no. Dinero tiene que ser constante. A mí me sorprende mucho porque, o sea, se te ve en todos los círculos de venta estás y siempre aparece tu nombre, pero en círculos de Bitcoin no estás. Y me sorprende escucharte porque es que lo tienes todo leído. O sea, es que no se te escapa una. Es que todo el tema de la parte de la oferta monetaria inelástica de Bitcoin y ese punto del debate donde dices, bueno, por esta razón es muy difícil que Bitcoin llegue a ser estable. Y además que es que tú y yo un rato aquí sentados podríamos crear 1000 productos, ¿no? Y esos son productos que antes de sentarnos aquí no existirían. Entonces, como solo 2 personas son capaces de crear productos de la nada, ¿no? Que aportarían valor a gente, o sea, los activos económicos que podemos volcar a una economía, cada uno de nosotros, son infinitos. Entonces, a infinitas posibilidades con un activo, por no hablar a infinitos humanos si seguimos creciendo. O sea, tenemos tantas variables que pueden llegar al infinito versus una cosa que es 100% inelástica. O sea, es que no hay posibilidad de adaptación y no es malo. No de las características que le da, pero bueno, el oro también es más o menos inelástico. Claro. Pero sin embargo se crean muchos derivados del oro que... Exacto. Bueno, y funcionaba como dinero por la reserva fraccionaria, porque pero que está, hostia, pero que son, ¿cómo llegas tú a todo? O sea, tú no paras de reflexionar sobre esto porque esto es bastante profundo, no es un pensamiento así de... Bueno, ¿quiénes son tus fuentes? Me gusta saber lo que hago, lo que defiendo y lo que opino. Que la gente se piense que me pongo en Instagram a hacer vídeos para decir barbaridades y provocar reacciones son cosas que me gusta investigar y leer previamente. Y si no tengo una opinión, si voy a hablar del Bitcoin, quiero entender cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles y por dónde puedo fallar. Es que otra cosa sería una exposición de riesgo y, vamos, que no sería razonable. Por eso, no sé, investigas, lees y llegas a conclusiones también, entendiendo cómo ha funcionado la historia del dinero. Es que es fundamental entender la historia monetaria. Es que la historia monetaria te ayuda tanto a entender la humanidad y a entender estos aspectos que es que no te los tienes ni que explicar. Que para cuando lees el libro en el que te explican la inelasticidad, ya, sí, claro, si es que es lógico, si es que has estudiado la historia y entiendes cómo es eso. Pero bueno, porque ya está, es así, es interesante y es necesario. Tú que gestionas, pues tenemos todos estos negocios relacionados con las ventas, empresas y demás, o sea, entiendo que te toca relacionarte, llega un momento donde tienes un capital y tienes que pensar qué hago con este capital, ¿no? O sea, hacia dónde lo invierto en una empresa. ¿Tú cuándo ves que el momento pensar en Bitcoin entra en acción? Que por cierto, ahora te contesto, pero por cierto... Claro, hay muchos críticos del Bitcoin, aunque bueno, los que consuman este podcast serán más bien defensores, ¿no? Pero es paradójico cómo los críticos te dicen tonterías como es una estafa piramidal. Y es como, hostia, macho, no sabes ni lo que significa estafa piramidal, pero bueno, vale, bien. Y luego, sin embargo, los puntos débiles que tiene el Bitcoin, como la inelasticidad monetaria o la trazabilidad hasta el infinito que te permite identificar dinero que se pueda considerar a lo mejor sucio porque un día fue anonimizado, pues eso no, es que ni se lo plantean, ¿no? Critican desde posiciones totalmente absurdas. Pero dicho esto, ¿cuándo empiezo a verle sentido al Bitcoin o cuando veo que eso encaja? En realidad es una preocupación que ya de pequeño yo tenía. Ya de pequeño yo cuando tenía, me acuerdo que me dieron en el banco, gané un concurso de cuentos cuando era muy pequeño, con 9 años o 10 años, gané un concurso de cuentos y me dio un banco una cartilla con 10.000 pesetas. Ese era el premio. A ver si 10.000 o 100.000. Y ya en aquellas, que fue la primera vez que tuve dinero en el banco, ya empecé a pensar, digo, coño, es que esto no es mío. Es que esto realmente es posesión del banco y pueden hacer con él lo que quieran cuando quieran.
Siempre me ha preocupado, ¿eh? Y empezó la empresa y tenía 4 duros y luego empecé a ganar un poco más y ganar más. Y siempre he pensado, digo, en el fondo, tú trabajas por tu libertad, pero siempre es prestada. Porque siempre depende de que un tercero no quiera tocarte las narices, que puede ser el Estado o que puede ser el banco o que puede ser incluso un pirata informático, ¿no? Y entonces, claro, la obsesión de la protección. Por un lado está, yo siempre digo, hay 3 pilares con el dinero que hay que dominar y además hay que dominarlos en este orden. La gente a veces altera el orden. Generación de dinero. Tienes que aprender a generar dinero. Generar dinero es una habilidad y como todas las habilidades humanas, todas, se puede estudiar, se puede aprender, se puede replicar, se puede dominar. Como todas. Aprender dinero se aprende. Pese a que el mundo esté lleno de gente que diga que no y que es cuestión de suerte. Vale, se puede aprender. Lo segundo, una vez que dominas esa habilidad, es multiplicarlo. Es que puedo hacer con el dinero, no ya solo para que no se vea diluido con la inflación, sino para que me dé un rendimiento, ¿no? Esa es la segunda habilidad, que de nuevo se puede estudiar y se puede aprender. Y en última instancia viene la protección. Entonces, hay que generar, hay que multiplicar y hay que proteger. Y me encuentro con mucha gente que le ha ido muy bien en la vida, pero se han visto dentro de una cárcel de oro. Generan, incluso a lo mejor tienen suficiente líquido para vivir toda su vida, pero no saben multiplicar. No tienen ni idea de por dónde empezar. Hay gente que sí que ha dado ese paso, pero ya si vamos al tercero, al de proteger, olvídate. Que prácticamente nadie se ha hecho la pregunta de, oye, ¿cómo hago que esto realmente sea mío? Porque ahora no lo es. Porque si lo tengo en pisos, no lo es. Si lo tengo en acciones, no lo es. Si lo tengo en fondos, no lo es. Si lo tengo en el banco, tampoco lo es. Muy poca gente llega a esa reflexión. Bueno, prácticamente nadie. Gente que ha acumulado millones y millones y millones y no se han planteado nada acerca de la protección. Solo de la conservación, pero no de la protección. Esto es este artículo famoso de Sports Illustrated donde decían que los deportistas se ve claramente que no pasan de la generación, ¿no? O sea, generan animaladas de dinero y luego creo que ellos analizaban jugadores de fútbol americano y que era, o sea, la cifra era una barbaridad, como que el 90% se arruinaba después de acabar la carrera como deportista y es porque no pasan ni al segundo paso de la multiplicación. Sí, sí. Y artistas también, podríamos decir. Pero incluso hay empresarios que han tenido mucho éxito en un ámbito. Yo digo que es distinto tener dinero a tener una forma. Yo lo que quiero no es tener dinero, sino tener una forma. Es decir, tener una forma de hacer dinero. Eso es lo que vale. No un negocio que tenga dinero, sino un negocio que sabe una fórmula para hacer dinero. Eso es lo realmente interesante. Hay mucha gente que incluso le deja a sus hijos en herencia a una empresa y todos vamos a cruzar los dedos porque esa empresa dure. Porque aquí no tenemos una fórmula. Aquí nos hemos encontrado con una mina en la que sale oro, pero ninguno tenemos ni puta idea lo que hemos hecho para encontrarnos con esta mina, ni el que lo fundó. Y hay empresarios que en el momento que por lo que sea, su ámbito de, pero muchísimos, su ámbito de actuación, viene una tecnología y los deja desfasados, o les viene una enfermedad, o vienen unas circunstancias con las que no pueden continuar con el negocio, y no tienen cojones a volverlo a repetir. Son gente de un solo éxito. Porque no lo han sabido ni generar pese a que lo han conseguido. Eso sí que es suerte. O sea, no te digo ya multiplicar y tal. Y son empresarios, pero hay muchísimo de eso. Sí, que luego también tienes el caso opuesto, que esas personas que se han arruinado 5 veces y después de las 5 veces han llegado a ser otra vez millonarios y se han vuelto a arruinar. O sea, que son gente que son emprendedores como por derecho porque no paran. Sí, o sea, sí. En serie. Se han arruinado o no han arruinado. Han tenido un exit y luego han hecho otro y luego han hecho otro y luego han hecho... Claramente esa gente tiene una fórmula. Claramente tiene una fórmula, claro, joder. La pregunta que te he hecho, no te preguntaba por el pasado, no te preguntaba o sea, en qué momento, pero que está muy bien porque de hecho me has dado la clave que creo que es la respuesta a la verdadera pregunta, que es cuando tú te encuentras que te llega un capital, o sea, quiero entender cuándo tú crees que llega el momento Bitcoin. A día de hoy, o sea, para una persona que esté generando, que incluso sepa multiplicar, ¿es cuando llega la sensación de necesito proteger? Mira, para que luego hagas un clip que se haga muy viral, ¿vale? Venga, va. Recientemente ya lo dije y se hizo. La gente joven se queja de que la generación anterior lo tuvo más fácil porque pudo comprar un piso sin tanto esfuerzo, ¿no? Pero es que cada generación tiene sus oportunidades. Y la generación actual no puede comprar un piso barato, pero puede comprar Bitcoin barato. ¿Vale? Hasta aquí. Aquí la gente pondrá los comentarios, aquí ya cortamos y dejamos que la gente rellene. Pero esto lo acabamos de escuchar ya en público, me tendrás que dar otro corte después. Pero aquí dejamos que la gente rellene diciendo que soy un gilipollas, que qué tipo de comparación es esa, que no tiene nada que ver. Es cierto, tienen razón, no tiene nada que ver. Un Bitcoin es mucho mejor que un piso, muchísimo mejor, pero en órdenes de magnitud hablando. Quien no entiende historia monetaria, obviamente, para él no. Él tiene la verdad delante de sus ojos y no es capaz de verla.
Pero para quien tenga el interés en ser libre y en prosperar en la vida y decida leer un par de tardes acerca de Bitcoin, se dará cuenta enseguida de que es mucho mejor tener Bitcoin barato a tu disposición que pisos baratos a tu disposición. Infinitamente mejor. Entonces, ¿cuándo y para quién? Para todo el mundo y cuanto antes. Esa es la realidad. Cuanto antes compres Bitcoin, pues antes te beneficiarás de un precio beneficioso, le sacarás rentabilidad, el día de mañana podrás ignorarlo y pagarte el alquiler en el mejor piso del mundo. Muchísimo mejor, porque un piso no se va a revalorizar, un piso no tiene esa seguridad, un piso no es tuyo, vives de usufructo, el Estado te cobra todos los años un IBI, etc. Entonces, el Bitcoin te gana un piso en absolutamente todo y también un Bitcoin no te permite vivir en él. ¿Cómo que no? Claro que te permite vivir en él. Un Bitcoin, tú lo ignoras, pero claro, es que esto requiere lectura. No estoy diciendo que requiera meterse en una biblioteca durante años. Es que esto son cosas que las encuentras buscando en Google y las empiezas a entender en un día de estudio. Entonces, claro que sí, tú puedes ignorar un Bitcoin y con ese dinero pagarte un alquiler o comprarte un piso. Por supuesto que lo puedes hacer. Esto es para todo el mundo y cuanto antes. Pero da la sensación que es para futuro. Entonces, o sea, la gente ha de entender que cuanto antes que lo consiga, que aprende, que se informe, pero que no esté esperando al día después que esté pasando nada. No. Si tienes 100 euros hoy, metes 100 euros hoy. Claro. El día de mañana subirá o bajará, está claro. Que el Bitcoin tiene mucha volatilidad, es cierto. Pero eso, en contra de ser una desventaja, que es lo que el cobarde y el que no ha hecho dinero en la vida se cree, es que las grandes oportunidades se esconden detrás de esto, de grandes riesgos y grandes volatilidades, lógicamente. Es que la gran volatilidad del Bitcoin es una oportunidad para meterse. Y es también una oportunidad que hace más grande la ventana en la cual tiene sentido meterse, porque mucha gente no se atreve. Incluso mucha gente se sale, lógicamente, por eso baja de precio, ¿no? Ahora baja de precio y mucha gente en cascada se sale y dices, regaladme vuestros Bitcoin, ¿no? Con lo cual eso es también maravilloso. Es que el Bitcoin es que recompensa al valiente y castiga al cobarde. Dime ¿qué otro invento en la humanidad castiga de una manera tan justa a la sociedad y premia también a la sociedad? Ninguna otra. ¿Le encuentras otra utilidad más allá de en un futuro esto, obviamente, por razones que estamos comentando aquí, esto tendrá mucho mayor poder adquisitivo y sin que me desprenda de él, a lo mejor ignorándolos, que es utilizándolos como colateral en un préstamo, podré vivir de ellos? O sea, ¿le encuentras la utilidad, por ejemplo, de ser dinero de último recurso o ese dinero que te permite pagar digitalmente? Tú vives en un mundo digital y alguna vez te he escuchado decir que en tu mundo pues tiene que pasar todo por el cauce oficial, quiero decir, o sea, lo están viendo todo. O sea, ¿le ves esas otras utilidades, por ejemplo, de Bitcoin es ese dinero que te permite, en caso de necesidad, pues poder operar digitalmente sin que haya ojos que te estén mirando? Bueno, es que eso ya no es juzgable. Eso ya está ocurriendo. En el estrecho de Hormuz se está cobrando ahora los petroleros en Bitcoin. O sea, quiero decir, como caso ya extremo de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero imagínate la gente que ha tenido que huir por una guerra y tenía en el Líbano, ¿no? Y tenían Bitcoin. O en situaciones de altísima inflación, como el Bitcoin les ha servido. O con gobiernos especialmente, digamos, inquisitores. Bueno, en Canadá hace unos años, en las protestas de los camioneros, les congelaron las cuentas bancarias. Luis, estás a todas. O sea, estoy sorprendido y mira que te he escuchado, pero estoy sorprendido, es que no te has perdido una. Bueno, es que es dinero, es que el dinero es lo que me interesa. Es que si hablamos de botánica, pues seguramente no tenga ni para 10 segundos de conversación, pero de dinero. Y entonces, imagínate el camionero que había traspasado sus fondos a Bitcoin. Es que el Bitcoin permite la movilidad, acaba con muchas desventajas de la guerra e incluso impide la financiación de la guerra. La financiación de las guerras no serían posibles si se tuvieran que hacer con dinero privado. Las guerras son posibles porque hay unos psicópatas a los que les da igual el dinero, que no tienen la menor concepción de cómo funciona la economía y tampoco que la tuvieran les cambiaría nada y no tienen ninguna reticencia en imprimir. Pero a una empresa privada no le conviene la guerra económicamente de ninguna manera. Le conviene si la financia otro, ¿no? Cuando dice, no, el capitalismo de amiguetes, ¿no? Que ahora las empresas armamentísticas, si no fuera por el dinero del contribuyente, ellas no harían el negocio de entrar en guerra porque no les saldrían las cuentas. Acaba con la guerra, acaba con la corrupción. ¿Quieres menos corrupción? Todos los defensores del Estado. No, te dicen, el problema no son los impuestos, el problema es cómo se gastan. No, el problema son los impuestos. Claro que el problema son los impuestos. ¿Tú quieres que se gaste mejor el dinero? ¿Tú quieres que haya menos corrupción?
menos dinero. Menos dinero, menos corrupción, menos alcohol que le des a tu tío borracho, menos que se va a emborrachar. Pues es que esto es de sentido común. Pues claro que el problema es la fuente. Claro que el origen del problema es Entonces el Bitcoin, fíjate, es que es la mejor forma de activismo que hay. Es que no haces nada protestando en Twitter contra los microplásticos. Acumula Bitcoin. Es que es mucho mejor forma de activismo que cualquier otra. Activismo para todo. Para todo, es que es exacto. Es que frenas absolutamente todas las cosas malas del mundo que en el fondo se hacen con dinero estatal. O sea, tú eres de los de esta filosofía que se dice mucho en Bitcoin, de Bitcoin fixes this. Fix the money, fix the world. Luis, qué sorpresa me estoy llevando. ¿Qué? ¿Cómo van las palomitas? Yo ya tengo el cubo vacío. Y lo mejor es que todavía queda fuego. No esperes un pot de esos que se va relajando hacia la mitad final. Los puñales a herir sensibilidades cómodas no dejan de dispararse. Pero antes de eso, y muy brevemente, dos de mis sponsors también vienen a negar lo que muchos creen erróneamente en Bitcoin. Primero, Bitrefill. Esta web niega la mayor de que con Bitcoin no se puede comprar nada. Pues no sé, no se comprará nada, pero yo llevo viviendo con Bitcoin desde hace más de 4 años. Ropa, muebles, viajes, eSIMs, recargas móviles, gasolina, compra, y todo lo consigo pagando con Bitcoin en esta web que te digo, bitrefill.com. Y no pienses que compro en sitios que no conoce nadie. Lo hago comprando tarjetas regalo de Zara, Vodafone, Corte Inglés, Carrefour, Moeve o BP. Y segunda concepción errónea. Bitcoin se genera minando, y eso es ya algo profesional que no se puede hacer en casa. Error. Se puede hacer en casa. Es una madriguera fascinante de aprendizaje técnico y con una maquinita de apenas 150 euros ya puedes estar minando. La semana pasada un minero en solitario se llevó un bloque enterito para él. Esos son 3,125 Bitcoin entre pecho y espalda. Fecha de grabación, un Bitcoin son $75.000. Y eso lo consiguió con un Octax, de los mineros domésticos más avanzados que existen ahora mismo, y este lo compró en Bitronix, empresa barcelonesa con envíos a todo el mundo. Muchas felicidades al equipo de Bitronix, que no para de mejorar el producto y de trabajar en devolver la minería a los hogares. Muchísimas gracias por ello, y encontrarás toda la información sobre Bitrefill y Bitronix en la descripción. Para todo esto, ya no solo para Bitcoin, has hablado de Pepe Díaz, para libertad, dinero, teoría del Estado, ¿quiénes han sido tus referentes? Bueno, voy a hacer referentes que nos gustan mucho. Bueno, Bastos me gusta mucho, ¿no? Bastos es hipócrita porque vive del Estado, ya, sí. Una cosa no quita la otra. Pero Bastos me parece que tiene una elocuencia que es increíble. A ver, me gusta Milton Friedman, que sé que mucha gente considera que Milton Friedman sabía de muchas cosas salvo de economía. Pero bueno, a mí Milton Friedman sí que me gusta. Por supuesto, todos, Hayek, Rothbard, todos estos, claro, les leo y me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho, es que no me gusta, es que al final es que la gente lo toma como una filosofía, como una teoría. Al final te están explicando el tejido de la sociedad. Es lo que están explicando, ¿no? Están llegando a conclusiones que son muy obvias. Igual que cuando he leído a Marx, que fascina a académicos que lo han estudiado durante siglo y medio, y lo leo y me parecen ideas infantiles. Pero también, ¿sabes por qué? Porque en el momento que pasas por tener una empresa, y esto pasa, si tú preguntas a un empresario pequeño que se lo haya currado, que le haya ido mínimamente bien, no digo que se haya hecho multimillonario, pero bueno, que le haya ido bien, que se ocurra, que ha entendido lo que es comprar, lo que es vender, lo que es negociar, lo que es almacenar, lo que es gestionar, es que sabe más de economía que Marx, inevitablemente, intuitivamente. Entiende que, por ejemplo, el concepto de plusvalía es cómico, lo entiende. O sea, tienes académicos, miles de académicos, dedicándole a Marx siglo y medio de publicaciones, y le preguntarías a un tío que ha hecho más dinero que todos esos académicos con una ferretería, por ejemplo, y le contarías el concepto de plusvalía y se te mearía en la cara. Pero de verdad, hay tantos cerebros dedicados a estudiar esta estupidez. Eso es lo que te diría, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son algunos que me molan. De todo esto hay una separación, ¿no?, entre el mundo productivo y... No sé si leíste La rebelión de Atlas. Sí, bueno, sí, no me gusta. ¿No te gusta? A mí sí. No me gusta. Me parece pesadísima Ayn Rand. Pero porque... Por eso no la he mencionado. A mí me gusta especialmente, bueno, la defensa que hace del productor en La rebelión de Atlas y cómo lo separa de los teóricos. De que hay este mundo teórico
donde bueno, les encanta darle vueltas a los conceptos, pero que no han bajado al barro nunca, ¿no? Y al final son los que nos gobiernan. Son los que nos gobiernan, son los que dominan la universidad y el mundo de las publicaciones, que bueno, es un mundo que luego no tiene repercusión en nada en la humanidad, ahí están, ¿no? Pensándose que están de alguna forma dirigiendo, ¿no? la vía por la que nos movemos los humanos, y eso queda ahí publicado sin mayor trascendencia. Y no solamente no tienen ni idea en el plano teórico, no tienen ni idea en el plano práctico, ninguno se ha manchado las manos y se ha puesto a hacerlo. Lo que te digo, si es que sabe más un kiosquero o un ferretero que haya movido bien el dinero, intuitivamente, de cómo funciona, que un académico. Bueno, te he dicho al principio que los que menos saben de marketing son los marketeros, los que menos saben de economía son los economistas. O sea, economía sabe el que ha ganado pasta, la ha movido, la ha perdido, la ha ganado, se la ha jugado, ha hecho apuestas, ese es el que sabe de dinero. Y a lo mejor coincide que además es economista, pero desde luego no ha sido por estudiar economía. Y por cierto, Ayn Rand, a mí el concepto de objetivismo, que es la filosofía de Ayn Rand, me parece seductor, ¿no? Y tiene su lógica. No creo que tengas que dedicarme 50 páginas a escribirme un trayecto en tren para contarme cómo es cada hoja de cada árbol con el que te cruzas para al final concluir que el libre mercado funciona. O sea, opino que la rebelión de Aldas es un flete, como no le eches mucha paciencia, que sí, que la conclusión genial, maravillosa, que cómo te pone enfermo el tío que quiere abusar de su hermano y tal, que sí, que vale, pero coño, es muy pesado ese tipo. Me ha desmontado aquí la rebelión. No, libro favorito. O sea, imagínate. Le puedes quitar 300 páginas y el libro te transmite la misma idea. Te lo reconozco, y además tiene una historia romántica de por medio. Bueno, es que aparte eso no me gusta nada también. Que además ahí se mezcla con unas... Bueno, ella escribía lo que supongo... De hecho, la vida amorosa de Rand es para estudiarla también. Y ella está poniendo en el libro un poco como sus necesidades. Y eso obviamente ahí no encaja. Tiene esas cosas, pero a mí sí que fue un libro que me hizo clic. Y de hecho, entiendo que es muy largo y se hace muy largo. Y de hecho, a mucha gente le digo, bueno, sí, llégate a la página 200, coño. Pedirle a alguien que llegue a la página 200 ya son 200 páginas, ¿no? O sea, no es un libro que te enganche de primeras porque empieza hablándote de vías de tren. Entonces, sí. No entiendes qué narices... De los viajes en tren y de los escenarios que va cruzando en el tren. No. Pero bueno. Mátame. ¿Puedo hacer una defensa del Estado? Voy a hacer una defensa del Estado. Por favor. A ver, ¿cómo la vas a hacer? Las cosas existen porque los humanos hemos querido que existieran. Es verdad que ha venido una mafia imperante, se ha hecho con el monopolio y la violencia, lo que quieras, pero es porque los demás lo hemos permitido. Es decir, al final las cosas no hay nada. Yo soy de la opinión que nada que exista es contra natura. Si existe, es que es fruto del devenir de la naturaleza. Y una discusión en la que veo que se entra muy poco hoy en día es en la definición de Estado. ¿Qué es el Estado? Porque si ahora vivimos en una sociedad anárquica y decimos, venga, vale, pero necesitamos una carretera para que llegue a esta zona industrial. Venga, vale, pero nos vamos a beneficiar varios, vamos a ponernos de acuerdo. Hay un comité, discute, no se llega a un acuerdo, escucha, vamos a subcontratarla, que es lo lógico, ¿no? Para que la construya otro y ya de paso construye esa otra y construye ese puente, ya has creado el Estado. Es decir, en el momento que delegas la construcción de elementos de uso común, has creado el Estado y el Estado no deja de ser una tecnología que facilita ciertas gestiones. ¿Qué definición del Estado hacemos? Porque es mucho más complicado y hay mucha más filosofía acerca de lo que es el Estado. Pero que cuando la gente se piensa que me imagino un mundo en medio de la jungla en la que vamos con machetes matándonos los unos a los otros, nada más lejos de la realidad. En cuanto a anarquía, dices. Claro, no, claro. Eso no es la anarquía. No. A la que visualizo en mi cabeza cuando tal. O sea, de verdad creo que el Estado es perjudicial y que podemos vivir sin Estado. De verdad lo creo. No es una idea loca que lo haga para provocar, ni para conseguir views, ni nada parecido. Pero que también seamos sensibles a qué es el Estado, que es una discusión que se hace poco y que es interesante entender porque un Estado puede ser simplemente el que unos sujetos se pongan en común y deleguen una serie de tareas en un tercero que al final se encargue de ello a cambio de una recaudación y ya has creado el Estado. Creo que no. O sea, creo que no pensaría igual que tú en esto. O sea, creo que para mí lo que has definido es gobernanza y creo que eso, sí, obviamente, si no hubiera ningún tipo de gobernanza, llegaríamos a la anarquía que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en anarquía, que no es. O sea, gobernanza no la vamos a eliminar. La distinción es, para mí, la coacción. O sea, efectivamente. Eliminar la coerción de la mesa es voluntario la decisión. En ese punto, sí. Llegamos a coincidir entre varios que tú vas a gestionar. Hasta ahí quería llegar, ¿eh? Quiero decir que en última instancia donde pones la frontera y el punto en el que yo me paro es en
exactamente, en la extracción de la riqueza del prójimo a la fuerza. Ese es el punto en que ya, no, hasta ahí, eso ya no lo cruzo, independientemente de lo bueno que sea el fin con el que se haga. Nos tendríamos que meter en Rothbard ahora, no vamos a hacerlo porque el pod no va de esto, pero cuando yo pienso en estas cosas, creo que todo el mundo que se sienta mínimamente libertario debería reflexionar sobre esto, y sé que está muy reflexionado y muy tratado, pero es en el caso exactamente que acabas de decir tú, es qué pasa si para llegar de punto A a punto B en el centro hay un tío de una parcela que dice: a mí no me sale de las narices venderos mi parcela o cederla, aunque sea a precio de oro, porque es mía y hago con ella lo que quiero, ¿no? Y ahí es donde, pues obviamente, pues no puede pasar la carretera, ¿no? O sea, la libertad la tenemos que respetar, es la máxima, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay las fricciones, y sé que está muy tratada. Me explicaba un buen amigo libertario argentino mío, me decía que el caso donde hay discusiones interesantes es cuando, por ejemplo, se está quemando una casa y estás en un barrio donde hay muchas casas y esa casa se quema y tú eres el de al lado, ¿no? Entonces, tienes libertad para decir: esta es mi casa y no quiero que nadie entre, y si se quema, se quema. Ya, pero es que si se quema la tuya, a lo mejor se va a quemar la de al lado, ¿no? O sea, déjanos actuar, pero es que yo no quiero, es mi casa, ¿no? Los límites que, de nuevo, estamos yendo a un punto teórico y a lo mejor está muy bien hacerse pues estas cábalas mentales, pero que, bueno, que es una conversación interesante de ver dónde están los límites, de que no es tan inmediato, no. Libertad es dejar hacer con la propiedad privada lo que tú quieras, eso sí, sobre el papel hay, pero que llegas a situaciones límite donde dices: bueno, ¿y en estos casos qué prima? ¿No? Porque alguien podría entender: no, déjame entrar porque por el bien común, y aparece el término del bien común, que es súper peligroso, por el bien común tenemos que entrar en tu casa para salvar el incendio de todo el pueblo. Ya, ¿y quién lo decide, no? A las vacunas, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pero eso, claro, eso es discusión 100% académica. Esto es justamente a lo que me refería, porque cualquiera que haya creado empresas sabe que te vas a encontrar con muchos problemas por el camino, pero que los vas a resolver cuando lleguen, no por adelantado. Eso Sí. lo hacen los académicos que nunca llegan a ganar dinero. Tú te pones y dices: considero que el sistema actual es más defectuoso. Tengo la hipótesis de que el sistema actual es más defectuoso al que podríamos llegar con esto otro. Sé que me voy a encontrar con muchas dificultades por el camino, veremos cómo las resolvemos. Puede que lo consiga con un éxito suficiente como para superar al sistema actual, o puede que no. Esto no se puede imponer, es imposible. La humanidad ha elegido otros derroteros y, como digo, todo es natural, y han elegido estos regímenes políticos que tenemos, llámalos como quieras llamarlos. Pero el Bitcoin cambia eso, es la tecnología y no la teoría publicada en papers la que cambia eso. La tecnología sí que redirige el camino hacia otro futuro que los teóricos pensaban que iban a cambiar escribiendo consignas en un papel. Resulta que eso no ha servido nunca para nada, y que ha sido el ingeniero que ha llegado y ha creado un producto que la humanidad adopta libremente, y que ha conseguido desviar el rumbo. Te escucho mucho decir que una buena cosa que podría hacer alguien joven es leer o conocer historias de gente, ¿no? O sea, es aprender historias, porque al final la venta va de contar historias. Acumular historias. O sea, que hazte una maleta de historias y acumula todas las que puedas. Leyendo, viajando, paseando, presentándote a desconocidos, perdiendo pasta, sí. Te quería preguntar, porque sí que en algunas entrevistas he visto que aparecía 1984, y te quería preguntar qué tan importantes han sido para ti las distopías. O sea, las novelas distópicas. Me encantan. ¿Te las has leído todas, es las mi típicas? favorita. Sí, más uno ahí, ¿eh? Sí. O sea, Fahrenheit. Venga, Fahrenheit me gusta. Un mundo feliz. Un mundo feliz me gusta mucho. Mira, mi favorita, la gente habla mucho de 1984, que es muy buena. A mí me gusta más incluso Rebelión en la Granja. A mí Rebelión en la Granja me parece el culmen, vamos. Aparte que lo bueno sí breve, dos veces bueno. Bueno, eso es muy breve, sí, efectivamente. Eso es concisa, como a mí me gustan. Sí, no es Rand. Sí, es lo opuesto. Orwell es lo opuesto a Rand. Sí, todas esas las he leído. He leído mucha ciencia ficción, que también siempre hay mucho solapamiento con la distopía, ¿no? Sí. Mucho Asimov, mucho... Bueno, entonces, Andy Weir, iba a decir, pero no, Andy Weir no es tan distópico. Y me encantan las distopías. Pero bueno, perdona, continúa con la pregunta. No, te preguntaba por esto porque, de hecho, o sea, yo he pecado de leer, que no creo que sea un pecado, pero he leído casi ninguna biografía. O sea, he estado más metido en ficción y fantasía en toda mi vida, y en distopías sobre todo. O sea, me dio una época que me pasé como 3 años solo leyendo distopías. Y creo que
son como visiones de futuro. Es que además, tengo una opinión muy interesante aquí. Yo no lo creo. La ciencia ficción, la distopía, lo que ocurre es cuando acabas de leer un libro, una novela de distopía, te deja con ganas de más. Inevitablemente te deja con ganas de más, entonces conectas con la siguiente y entras en un círculo vicioso de leer una detrás de otra que no puedes parar. Esto ocurre con las distopías, o por lo menos a mí también me pasa. A mí me encanta la ciencia ficción, la fantasía la detesto, un poco. A mí sí me gustan muchas biografías, también leí muchas biografías, sobre todo de economía y en concreto del sector del automóvil. Era un mundo que me apasionaba hace 20 años. Mira, o 25 años. Yo no creo que las distopías, esto es una reflexión que llegó recientemente, yo no creo que las distopías hablen del futuro, yo creo que hablan del presente. Yo creo que cuando se hace 1984, esa inspiración viene de las noticias que están sucediendo. Y cuando se escribe Fahrenheit, exactamente lo mismo. Y Un mundo feliz o la que sea, que en el fondo son inspiraciones de lo que estamos viendo en la política. Que el político quiera empujarnos a escenarios que nosotros consideramos distópicos es posiblemente la norma en la historia de la política. Y entonces nos pensamos, 1964 y el futuro. A lo mejor no. A lo mejor era muy evidente que esa era la aspiración, el sueño húmedo del político de turno. Porque pensamos que 1984 es hoy 2026 y no lo era ya en 1984. Seguro que sí que lo era. En intencionalidad lo era. O sea, la intención era esa, ¿no? Que al final es donde se inspira la novela distópica. Entonces, yo creo que hablan más del presente que del futuro y que, por tanto, lo que nos están diciendo en realidad las novelas distópicas es esto siempre ha sido así. Esto siempre ha sido una batalla entre los que nos gobiernan y los gobernados, de la cual el mayor porcentaje de los gobernados nunca se han dado cuenta y eso ha hecho que se acaban imponiendo muchos de sus deseos de los gobernantes. En el fondo, es un conflicto de interés y no es entre izquierdas y derechas, es entre quien manda y quien obedece. Lo que pasa que los que mandan tienen bastante más interés en hacer cumplir sus deseos que la mayoría de los que obedecen. Y eso es lo que creo de las novelas distópicas, que en el fondo son un relato de su tiempo. Sí, en esto me corrijo porque cuando he dicho que son visiones del futuro me refería más a la ciencia ficción y de hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Las distopías, de hecho 1984 la escribe Orwell y se ve claramente, no sé si has leído otro libro que se llama Homenaje a Cataluña. Cuando Orwell se pensaba que la República eran los buenos. Bueno, él vino con las columnas internacionales a luchar a favor de la República, le pegaron un tiro en el cuello. Y estuvo... luego reconoció que eran todos unos hijos de puta en ambos bandos. Exacto. Y él lo que vivió es toda esta continua subdivisión de la izquierda que se iba subdividiendo y dividiendo y cada vez daba igual. O sea, no había un bando en contra de Franco, cada día aparecían más y cada día se mataban entre ellos. Y 1984 es eso. O sea, es la Guerra Civil Española llevada a un libro, a una novela con sus opiniones, ¿no? Pero la ciencia ficción, has hablado de Asimov también, me he leído bastante Asimov. Sí. Y te quería preguntar ahora por todo lo que estamos viviendo de los agentes, que yo creo que ya no es inteligencia artificial. V de Vendetta, no lo hemos mencionado, no sé si has leído V de Vendetta. Que es no lo he leído, ¿ves? Es también distópica, está también curiosa. Es curioso porque habla de cómo la extrema derecha impone una serie de normas que luego han coincidido con mucha fidelidad con lo que ha impuesto lo considerado extrema izquierda. Para mí, extrema derecha y extrema izquierda se dan la mano. O sea, no veo esas enormes diferencias que ve la gente entre Podemos y Vox o entre el PP y el PSOE, pero bueno, perdona. No, y además muy bitcoiner, V de Vendetta, en el sentido de que también se hacen muchas alusiones a la privacidad del personaje y todo esto. Sí, pero yo creo que más a la película que a la novela. Hay importantes diferencias. Es la novela gráfica. La película, igualmente te digo, creo que es mucho mejor que la novela gráfica. ¿La película? Sí, creo que supera con mucho la novela gráfica. Creo que la novela gráfica se queda un poco anticuada. Interesante. Y también se enrolla mucho. Te quería preguntar por los agentes, que como decía, claro que son inteligencia artificial, pero da la sensación que algo ha pasado en los últimos, sobre todo a finales de año, es como cuando empezó a pasar a inicios de año, algo ha pasado con la inteligencia artificial, que ya no es un simple chat. Hemos entrado en un momento de los agentes y como que a mucha gente ha empezado a decir eso de me da miedo y esto se nos va de las manos, ¿sí? Lo he escuchado mucho, porque hemos empezado como a ver, incluso los que no se han metido, pero como que vislumbran que esto va a traer cambios. Que se viene una explosión de habilidades que antes no tenía todo el mundo a su alcance y de golpe hay como... Voy a decir esta palabra que la odio, pero se entiende. Es una democratización de habilidades, ¿vale? ¿Se entiende? Se hacen más accesibles habilidades que no lo eran antes.
Como has leído Asimov, yo también, o sea, ¿tú crees que realmente este cambio es así? ¿Se viene un cambio en el sector, en lo laboral, que dé la vuelta un poco a lo que conocíamos hasta ahora? De nuevo, la gente piensa que digo esto por las views. Yo creo que mucho menos de lo que se vaticina. Obviamente siempre hay un extremo cuando una tecnología está de moda porque hay que inflar la vaca y hay que conseguir altas valoraciones de las empresas y altas salidas a bolsa. Pero incluso sin llegar a los extremos de los propios proveedores de servicios que siempre van a llevar todo al extremo, ¿no? Incluso la opinión que veo general de la gente creo que está exagerada. Voy a dar un argumento que me parece el más importante. Y es que sí, obviamente va a haber cambios. No va a haber cambios, ya hay cambios. No tiene sentido, por ejemplo, que una tomografía la analice un humano. Lo siento, no tiene sentido. No tiene sentido muchos diseños gráficos sencillos que los haga un humano. O software sencillo, simple, bueno, y ya no tan sencillo, pero bueno, sí, siempre con unas limitaciones. No tiene sentido que se haga con el método tradicional. Hasta ahí, eso ya es un cambio brutal porque ahora de repente, donde antes necesitabas, y esto es así, 10 programadores, ahora necesitas uno. O sea, es un cambio bastante importante. No te digo ya el diseño o otras labores. Pero va a haber un cuello de botella en la adopción de la inteligencia artificial que va a ser mucho más importante que los centros de datos, o que las tarjetas gráficas, o que la refrigeración. Va a ser mucho más problemático. No podemos hablar de inteligencia artificial si no hablamos de inteligencia humana. Si tú piensas que si ahora tú montas una caja de herramientas y pones clavos, tornillos, tuercas, llaves inglesas, martillos. Por cierto, algunos de estos inventos han llevado décadas perfeccionarlos. El maldito clavo, ¿eh? Nos pensamos, lo damos por garantizado, ¿eh? Pero hasta que se inventa el clavo y la revolución que supone el clavo, ¿eh? Le invito a la gente que lea de este tema. Si tú ahora una caja de herramientas la dejas en una tribu de monos, ¿tienes la esperanza de que esa tribu de monos de repente construya un cohete? No. Le sacarán partido el martillo probablemente y poco más. Esto es un poco extremo para el ejemplo, pero es exactamente lo que quiero decir. Hay una limitación que es en la capacidad cognitiva de la gente. Hay la curva de las inteligencias, la campana de Gauss que marca las inteligencias, donde la moda, la media y la mediana está en el 100. Es decir, 100 separa al 50% que tienen menos y al 50% que tienen más. 100, incluso 110, 115, podríamos argumentar que es muy poco. Es muy poco. Tienes unos recursos muy limitados para enfrentarte al mundo. Pues resulta que el 50% de la población tiene menos de 100 de cociente intelectual. Y yo entiendo que no es una medida perfecta del éxito de una persona, ni de sus... Yo esto lo entiendo, ¿eh? No es un predictor infalible, como no lo es nada en la vida, por otro lado. Pero es bastante bueno. Y la mitad de la población tiene menos de 100. Que no hay nada que multiplicar. Va a haber un cuello de botella en la adopción. Los ordenadores personales empiezan a distribuirse, a comercializarse en los años 70, ya en los 80 se popularizan en empresas y en los 90 domésticamente. Es decir, podemos decir que llevamos entre 30 y 60 años con la computación personal. La mayoría de la gente no sabe usar un PC hoy. Una herramienta que es la mayor palanca de productividad del mundo. No se saben, pero si salieras a la calle a preguntar, estoy seguro que el 99% no te saben decir un atajo de teclado. Escribir con los 10 dedos, prácticamente nadie. De programar, ni hablamos. Tú ves a gente profesional que trabaja en oficinas, que tiene estudios universitarios, a la que le pagan un salario decente, que se dedican a trabajar 8, 9 o 10 horas al día delante de una computadora, tú les ves enfrentarse a su bandeja de entrada y son como un mono con una caja de herramientas. No entienden los elementos que tienen delante, no saben manejarse rápidamente, se pegan toda la mañana para contestar 20 emails. Esa es la realidad de la sociedad. ¿La inteligencia artificial va a sustituir los trabajos más mecánicos? Desde luego, ya lo está haciendo. No tiene ningún sentido, ponía varios ejemplos, no tiene ningún sentido que te diagnostique un médico, lo siento. El médico no te puede diagnosticar. Una máquina tiene mucha más información que el médico y la puede correlacionar y relacionar muchísimo mejor. Pero con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo. Va a haber, por supuesto, gente que se va a ver expulsada en esa curva de las inteligencias. Va a haber la gente que esté en la cola izquierda, se van a ver expulsados del mercado. Es cierto. Pero los restantes van a expulsar la potencialidad de la inteligencia artificial porque no tienen la capacidad, igual que un mono no tiene la capacidad de usar un martillo, una caja de herramientas. Y sé que suena ahora, la gente me llamará de todo, de misultural, clasista y lo que quieras, pero tenemos que enfrentarnos a esa conversación si queremos hablar del futuro de la inteligencia artificial. Pues es una herramienta muy sofisticada y nada fácil de explotar
si realmente quieres obtener resultados de calidad, más allá de los trabajos mecánicos que automatizas. ¿Está ahí de acuerdo? Sí, esa gente quedará expulsada. Pero no va a llegar a la revolución brutal que nos imaginamos porque un porcentaje muy alto de la sociedad nunca va a poder sacarle partido. Pero aunque solo sean unos pocos los que sepan sacarle partido... Va a hacer más rico a los más ricos y más pobres a los más pobres. Sí. O sea, sí que va a empujar a una mayor separación todavía porque, por ejemplo, el caso donde más de uno le vio las orejas al lobo fue cuando Jack Dorsey viene y despide al 40% de la plantilla. Pero es que no me gusta ese ejemplo nada. ¿Por qué? Porque Jack Dorsey es un tío que no se gestiona empresas. A ver, entiéndaseme. Es un tío billonario que ha creado la hostia. Pero quiero decir, los recursos humanos. Ha sobredimensionado sus empresas históricamente. Cuando Elon Musk compra Twitter, expulsa el 80% de la plantilla. Jack Dorsey sigue la filosofía de Silicon Valley de se recibe pasta al menor interés posible, toda la que puedas y contrata lo más rápido posible. Esa es la filosofía de Jack Dorsey. En un momento dado ve un recoveco perfecto que utilizar como excusa para limpiar y mejorar una empresa que a lo mejor su futuro no era tan bueno, pero si no hubiera estado la inteligencia artificial, tendría que haber despedido sin ninguna excusa. Esa es la realidad. Jack Dorsey es un crack, entiéndaseme lo que he dicho. Entonces ese ejemplo no me vale, o sea, eso no es representativo de nada. Pero aunque no sea Jack, ponle el nombre que quieras, pero ¿tú no crees que vamos a ver unas empresas que de golpe le dicen, bueno, somos 10 tíos, oye, a los 3 más hábiles con esto de la IA, mira, con vosotros 3 y con todas las nóminas virtuales que vamos a pagar a Cloud Code o a quien sea, oye, con vosotros 3 hacemos lo que ya hacíamos y los que no logren ser tan habilidosos como vosotros, next. Eso pasa cada día, con y sin inteligencia artificial. Si hay una falacia que dicen los libertarios, y es que nuevas tecnologías lo que no destruyen empleos, sino que crean nuevos empleos. Eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. La tecnología hace reemplazable la labor manual. En la Edad Media no había paro. En la Edad Media el más tonto se hacía aprendiz del zapatero. No me jodas, no había. Todo el mundo estaba ocupado porque además si no, no sobrevivías. Y lo que ocurre es que conforme se va industrializando el mundo, hay un porcentaje de la sociedad que queda fuera. ¿Quiénes? Los que menos cociente intelectual tienen. Y entonces llega un momento en el que se empieza a medir esto y se empieza a calcular. Y oye, ¿sabes lo que pasa? Que hemos descubierto que los que tienen menos de 60 no pueden incorporarse al mundo laboral. Y repites este estudio 5 años después, hostia, estamos en 62. En los que tienen menos de 62 y lo haces 10 años después y es 74. Y conforme va pasando el tiempo, los requisitos para incorporarse al modelo productivo cada vez son mayores. La inteligencia artificial, ¿qué hace? Empuja ese requisito, lo hace todavía más. Entonces, sí, claro que va a echar a los miembros más débiles de las cadenas productivas, sí, se van a expulsar. Y probablemente en una medida algo mayor, yo no creo que tan mayor, pero algo mayor que otras tecnologías previas. Sí, sí, va a pasar, pero pasaría sin la inteligencia artificial igual. Es el mundo al que nos dirigimos, un mundo en el que cada vez se requiere más cualificación intelectual, más capacidad intelectual, mejor dicho, para sobrevivir en él. Es cierto, eso es cierto. Y eso es una circunstancia que habrá que abordar de alguna manera. Es un tipo de selección natural, sin ser natural, es una selección tecnológica. Sí, lo que pasa es que expulsar a una sociedad sin los miembros con menos cociente intelectual no creo que sería funcional. Porque creo que aportan. A lo mejor no aportan en el plano intelectual, que cada vez es el más demandado por el mundo que hemos diseñado, pero a lo mejor son los más fuertes. A lo mejor en una situación de defensa extrema, no solamente por su fortaleza, sino porque de repente también tienes... Porque es que también son necesarios, que los psicópatas, hasta los psicópatas son necesarios en la sociedad, ¿no? Pueden tener atributos que no sean la inteligencia, pero que sean necesarios para la supervivencia del grupo. Aportan otras cosas. Antes se piensa que, hostias, tienes un mal cociente intelectual, estás jodido. No. Puedes aportar en muchos otros ámbitos, ¿no? Hay un experimento que se hizo con gallinas y es que se dijo, vale, las gallinas, su capacidad para poner huevos se distribuye también en una campana de Gauss. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un gallinero altamente productivo. Top. Vamos a expulsar, claro, vamos a quedarnos con el 20% de la cola más productiva y vamos a expulsar el resto. Las galácticas. Sí, las gallinas galácticas. Y lo que ocurre es que se vuelve a distribuir en una curva de Gauss. Las gallinas bajan la productividad otra vez. No significa que esto sea extrapolable al humano, pero yo creo que sí que lo es. Lo peor es que yo creo que sí que lo es. Y es que hace falta un mix para que la genética funcione y progrese adecuadamente.
¿Le has pegado una vuelta a esto de que cuando hablan que todo esto relacionado con la IA o la explosión de habilidades, de que cada vez va a ser menos necesaria la labor humana y que por lo tanto vamos a llegar a un mundo donde vamos a tener que todavía poner más impuestos, sé que es el discurso del Estado, a las tecnológicas y vivir de rentas con el UBI del Universal Basic Income? De nuevo te lo pregunto porque has leído esta ciencia ficción y has como tenido visiones del futuro. O sea, ¿tú crees que vamos hacia eso o es simplemente miedos que siempre acaban? O sea, es un poco un movimiento ludita del 2026 de vienen las máquinas y tenemos miedo. Voy a decir una cosa, cuando he dicho que la inteligencia artificial, porque lo voy a hilar un poco, hará más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, es fácil entender que lo digo porque quienes la usen se beneficiarán y ganarán más pasta, pero no quiero decir eso. Hará más ricos a unos pocos que o bien por sus profesiones no las necesitan, no lo sé, un artista plástico con una biografía increíble al que la gente le guste seguir, por poner un ejemplo, o porque las saben explotar muy bien. A mucha gente la inteligencia artificial le hará más pobre precisamente por sustituir labores que no debería estar sustituyendo, porque prefieren ahorrarse un ápice de esfuerzo mental, delegar el conocimiento y el esfuerzo mental en la inteligencia artificial, y eso es lo que les hará. Serán ellos quienes se comoditizarán adoptando una inteligencia artificial que en el fondo les hará entrar en un declive cognitivo. Bien, aclarado este punto, no, porque la sociedad hemos visto que efectivamente la tasa de inactividad aumenta con el desarrollo de la humanidad. Y de hecho, ¿qué quieren los humanos cuando fabricamos cosas, cuando producimos tecnología? ¿Qué queremos? Sino hacer redundante la labor humana. Entonces sí que cada vez va a haber más gente fuera del sistema productivo, sí que la va a haber. Ahora, si la solución es una renta básica universal, no sé, lo dudo muchísimo, pero que se va a quedar fuera un porcentaje mayor cada día que pase, sí, claro, inevitablemente. Ahora me estoy leyendo un libro, estoy empezando, no puedo opinar sobre él, pero que es de la serie de la cultura. ¿Esto te lo has leído? ¿De Ian Banks o algo así? Sé quién es Ian Banks, pero no sé qué libro estamos hablando. Bueno, el libro es El jugador. Y es de una saga de la cultura que me han dicho que son como 10 libros o no sé qué, pero que puedes agarrar cualquiera. De hecho, me han dicho que empiece por el segundo, que es mejor que el primero, y que es uno de los que ha recomendado Elon Musk para decir dónde él cree que vamos, ¿no? Y por lo que estoy viendo, pues está en esta sociedad donde el dinero ha perdido valor porque, digamos, estamos en sobreabundancia de todo. Es que fíjate, es que puede ser, ¿eh? Que no lo vamos a ver en nuestro tiempo de vida, pero el dinero no ha existido siempre, ¿eh? Y ha habido sociedades en las que el dinero no... Si no existía también es porque no juega un rol importante. Pero existía el crédito y existía el intercambio. El intercambio sí. Y el crédito, el favor. Vale, pero por... Un crédito no formal. Pero, por ejemplo, ahí se dio esa circunstancia porque la cantidad de activos que tú podías intercambiar era muy limitada. El dinero... Si tú tienes que hacer... El trueque es problemático. Pero claro, cuando el trueque es entre una posibilidad de 5 productos distintos... Sí, de 3 tribus. ¿No? Claro, no es tampoco tan lioso, ¿no? ¿Podemos volver a llegar a esa instancia? No porque haya pocos productos, sino porque los productos ya no se valoren de la misma manera o porque sean tan accesibles que cualquier otra cosa. Creo que es imposible de imaginar hasta que llegas ahí. Pero ¿quién te dice que el dinero, o sea, que es un producto que se queda obsoleto? Pues a lo mejor... Es una buena madriguera. Es una madriguera de la hostia. Pero ¿qué más da? Quiero decir, ya veremos cómo crucemos ese puente cuando lleguemos a él. Exacto. No hay que preocuparse ahora. Es una buena madriguera, pero sí que lo voy a conectar como para cerrar el círculo, y no son las últimas preguntas que tengo para ti, pero sí que es un buen cierre a cómo has empezado diciéndolo tú. Has dicho, si no fuera por ganar dinero, esta vida es aburridísima, ¿no? Sí. Ese libro, lo digo porque ese libro empieza diciendo eso. El protagonista dice, de hecho explica que hay un juego que se inventó hace no sé cuántos siglos en un planeta, no sé cuántos, donde la gracia del juego era apostar, y apostar algo que tuvieras miedo a perder. Él dice, cuando da igual lo que apuestes, claro. Porque dice, esta casa da la sensación que viven, no he llegado a entenderlo porque de momento es todo muy misterioso, pero da la sensación que viven como en un metaverso, en el sentido de que todo es digital, todo es replicable, clic, clic y ya está, ¿no? Dice, cuando esta casa no tiene valor porque cualquiera que le guste pues se la hace, ¿no? Dice, él es un jugador de juegos y dice, me siento como sin sentido en la vida porque no tengo nada que perder.
Es que esto que dices es la hostia. Es que esto que dices es muy difícil para la mayoría entenderlo. Pero el dinero, yo digo el dinero, pero es el incentivo. Cuando tienes todo no hay incentivo. Es una grandísima putada, ¿eh? La mayoría de la gente, has escuchado, ¿no? Les toca la lotería, a los 2 años están arruinados. ¿Qué gestiona más su patrimonio? Le tocaron 20 millones de dólares. Es decir, aunque fuera el más inútil del mundo gestionando patrimonio. ¿Sabes? No me jodas. Pero es que es muy agobiante la vida de libertad. Es muy agobiante. De libertad sin incentivos, sin motivación, sin necesidad. Es muy agobiante. La gente piensa que quiere un contrato fijo, que quiere un salario mínimo, que quiere una protección laboral, que quiere certeza, que lo que último que le gusta en la vida es el riesgo del estrés. Eso es lo que queremos porque estamos programados para huir de él. Para huir de él. Pero es que por suerte o por desgracia nos ha tocado vivir una época en la que hemos conseguido huir de él o que algunos han conseguido huir de él por completo. Por primera vez en la historia de la humanidad, ¿eh? Nunca antes ha habido pues ni tus padres ni tus abuelos. Ha habido un solo humano que consiguiera realmente no tener necesidades. Te voy a decir una cosa que va a sonar muy soberbia, pero a veces lo comentaban amigos. Yo a veces he hecho en falta el tener necesidad económica. Porque tu sistema de incentivos es mucho más excitante cuando tienes necesidad económica. Muchísimo más. Otra cosa es que tengas necesidades materiales para sobrevivir. Eso es una putada y no estoy diciendo eso, ¿no? Pero cuando estás en una situación en la que, bueno, ganas un dinero que te permite sobrevivir, el incentivo de prosperar es inigualable ya. Nunca lo vas a... Si consigues superar eso, nunca vas a volver a tener ese nivel de excitación, de emoción, de diversión, de incentivo. Nunca más. Por más que a mí me guste cumplir mi propósito, yo me lo pasé fenomenal y me encanta cuando un tío viene y me dice, hostia, Luis, gracias a esta formación de ventas he conseguido cerrar este trato. Y es súper excitante, pero cuando tienes necesidad económica, todo se vive intensificado por 1.000.000. Y eso se pierde. Y en ese futuro que tú describes, el humano sería altamente infeliz. Bueno, un mundo feliz. Estás hablando de un mundo feliz en el fondo. Que tienen que tomar Soma porque si no... O te escapas. O te drogas o te escapas. Exacto. Una de dos. Porque si no tu vida es tan jodidamente monótona y aburrida que te pegarías un tiro. Me han dado ganas de volver a leer. Para terminar y cerrando, te quería preguntar por los jóvenes. Porque, o sea, hablas mucho de la educación, de la universidad, hablas de ventas, el dinero, la libertad. De hecho, antes me has dicho una pregunta que ya tenía aquí, de si todo el mundo aspira a la libertad. Tú has dicho que no y que, de hecho, esta conversación es para unos pocos. ¿Tú qué les dirías, vamos a decir, a tu hijo, ¿no?, que está en esa edad adolescente? O sea, esto sería como un mensaje para jóvenes que están a punto de llegar a ese momento de voy a cumplir 18, digamos que esa obligación de ir a unos estudios secundarios se acabó. Bueno, de hecho se acabó a los 16, al menos en España. Como tú has dicho antes, a los 14 ya puedes emprender o hacer... De hecho, gracias a Bitcoin incluso, conozco chicos que son multipropietarios, son jovencísimos y es porque empezaron en Bitcoin siendo muy menores de edad. Sí, pero ya hablamos de genios. Es decir, es que es tan precoz. O sea, con 14 ya eres un adulto. Entiéndaseme, vas a evolucionar todavía, pero con 14 ya, bueno, si eres serio y formal... Bueno, depende de la sociedad en la que vivimos, hay tanta protección, tanta burbuja con los niños. Pues lo podríamos decir de 14 y de 40. Hay gente de 40 muy infantilizada, la mayoría están muy infantilizados. Pero si tienes interés, con 14 ya tienes un cerebro. Hay gente que obviamente lo tiene con 7 o con 9. Conocí a un chico, Martín, que me presentó, está en un evento y me presentó, había escrito un libro de finanzas para niños. O sea, él tenía 11 años, creo, entonces. Y dices, pues ya hablamos de precoces, ¿no? De genios, de genios. No aspiro tampoco a convencer a nadie que con 11 años tenga esa cabeza. Yo, desde luego, no la tenía. Ahora, con 14, bueno, tenía cierto criterio para hacer cosas un poco de adulto. Pero yo sí que al menos me acuerdo cuando tenía 16, siempre había los típicos que ya montaban fiestas, que intentaban, compraban bebidas para vender, intentaban sacar, eso ya es emprendedores, ¿no? Es decir, que puedes empezar en el sector que quieras cuando quieras. Pero viendo un poco el panorama, tú diciendo que tú no volverías a estudiar lo que estudiaste, arrancarías y recuperarías esos años, o sea, un poco, ¿qué le dirías a los jóvenes y a los padres de esos jóvenes? Te voy a decir una frase lapidaria. Si tú supieras que tienes dentro de ti lo que necesitas para obtener el objetivo económico que te plantees, porque, seamos sinceros, el conocimiento está muy bien, la gente aborda la universidad para ver satisfecha una promesa que es laboral.
Esa es la realidad. Si tú supieras que tienes dentro de ti lo necesario para triunfar profesionalmente y económicamente a los niveles que se te pase por la cabeza, ¿lo harías? ¿Estudiarías en la universidad o no? Hasta esa es la pregunta que tienes que hacer. Y si la respuesta es que efectivamente no lo harías, no lo hagas, porque lo tienes. Porque lo que necesitas para triunfar en el mundo profesional y económico, lo tienes. La universidad te va a aportar otras cosas, pero el único juicio que puedes hacer para ver si esas cosas te compensan 5 años dedicado a eso en exclusiva es hacerte esa pregunta. Si yo tuviera la garantía de que iba a conseguir este resultado profesional, porque entonces no. Pero tienes que saber la segunda parte, y es que lo tienes. ¿Lo tienes? No, es que lo tienes. Créeme que lo tienes. Y además te voy a decir una cosa. Hay estudios que demuestran que las personas que van a la universidad en promedio ganan más dinero, pero son tramposos. Me explico. Si tú aspiras a un trabajo de soldado corporativo, la universidad te va a dar más dinero, porque es la tarjeta de visita que te da acceso a ciertas entrevistas de trabajo en lugares que de otra forma no te los darían. Hasta ahí estoy de acuerdo. Por cierto, paréntesis, a todos los que dicen, pero es que hacen falta médicos y arquitectos, no te va a operar un médico y tal. Bueno, quien haga esas excepciones, que sepa que en la curva de las inteligencias está en la parte muy baja, ¿vale? Quien busca la excepción en la generalización, en lugar de entender el mensaje que trasciende, esa persona, efectivamente, que vaya a la universidad, que no emprenda, que no haga nada, porque no le da la cabeza para más. Aclarado, cierro paréntesis, ¿bien? Entonces, en esos puntos sí. Pero luego, y ese es el mundo en el que se mueve la mayoría de la sociedad, y por tanto esos estudios dan lugar a esos resultados. Pero cuando tú haces un segmento que son solo aquellas personas que han alcanzado la libertad financiera, digamos que han ganado más de X millones de dólares al cabo de su vida, te encuentras que la disparidad es mucho mayor, que te encuentras gente que estudia muchísimo, gente que no ha estudiado nada, gente que estudia entre medias, pero mayormente es gente que no estudió nada, porque una de las formas en las que han conseguido el éxito es empezando muy tempranamente. Entonces, eso lo descubres cuando estás en ese mundo, no antes. Entonces, te parece increíble, te parece fantasía, te parece que eso no puede ser. Y la realidad es que te das cuenta de que ninguno de los que ha estudiado ha explotado sus conocimientos para llegar a ese punto. Que el que más ha sabido explotarlo ha sido el que ha dispuesto de ese tiempo para aprender en la calle. Entonces, que confíes en que si no eres de esos que hacen la excepción de, ¿y los médicos? Si no eres de esos, tienes dentro lo que necesitas para conseguirlo. Y que los que han triunfado sin estudios, o los que han triunfado con estudios, tampoco son los más inteligentes. Esto es otra cosa que descubres. No son los más inteligentes. ¿La inteligencia ayuda? Sí, ayuda. Es un ingrediente que hace que la receta salga más sabrosa, pero no es imprescindible. Lo mismo que el trabajo duro. Ayuda, tal. Lo que marca la diferencia es la acción. Esta gente no ha parado de mover el culo. No para de mover el culo. Ha hecho cosas todo el rato, con muy poca aversión al riesgo. Ha probado, ha arriesgado, ha perdido 1000 veces, se ha vuelto a levantar, porque preferían el éxito a la mediocridad. Entonces eso no les ha costado nada. Y lo han hecho con una extrema formalidad. Han movido el culo sin parar, pero han cumplido con su palabra. Cuando no sabían algo han respondido no lo sé. No han prometido aquello que no han luego podido entregar y se han olvidado y han desaparecido. No han hecho eso. Han cumplido con su palabra sin parar de mover el culo. Eso es lo que han hecho. Ha sido formalidad. Han llegado puntuales. Han escuchado cuando les estaban hablando. Han contestado lo que les estaban preguntando y no otra cosa. Ha sido gente que ha sido formal y que no para de mover el culo. Esta es la clave que sí que no es negociable y que la tienen todos. A veces más vagos, a veces más trabajadores, a veces más listos, a veces más tontos. Pero la formalidad y mover el culo, eso es innegociable. Si tienes esas dos cosas, y esas dos cosas son cuestión de interés, no son cuestión de inteligencia, no son cuestión de estudios, no son cuestión de universidad. Si tienes esas dos cosas, ya está, no te preocupes, tienes lo que necesitas. Ahora plantéate si de verdad quieres ir a la universidad, ya sabiendo esto. Esta es la reflexión que les lanzo. Última pregunta. Con todo, o sea, claro, aquí no hay universidad, o sea, es el siguiente paso desde que arranques, sea con 16, sea con 18, y con todo lo que has dicho del Estado, y con todo lo que sabemos que cuesta emprender en este país, como es España, pero da igual. Pon Argentina, y no desconozco las leyes, pero pon México, pon Colombia, o sea, da igual. ¿Qué le recomendarías a ese joven que de golpe dice, bueno, vale, ok, quiero emprender, pero el autónomo societario, ¿cuánto es? No lo sé, pero No, es 400 y pico, ¿no? Sí, Y además lo han subido, creo, para el año que viene, como 80 al mes más. ¿Qué consejo le darías? Esto muchas veces me lo articulan en la pregunta ¿a qué país te irías a vivir? Mira, todos los países te quieren controlar, porque esa es la naturaleza del político. Todos, no hay ninguno, alguno lo hace con más efectividad, otro con menos, unos tienen más recursos, otros menos. No hay ningún país que no te quiera controlar y que no quiera a su población
pobre. No hay ninguno, porque eso es una población controlada. Nadie quiere a su población, mejor dicho, libre. En Europa nos quieren todavía más pobres, hay grados, ¿no? Pero, puestos a que esa es la realidad del mundo. Si estás arrancando ahora, vete por lo menos al lugar donde más pasta haya. O sea, no te calientes. ¿Por qué vas a jugar en un campo de golf en el que los agujeros son de este tamaño si hay un campo de golf en el que los agujeros son de este tamaño? Vete al puto campo de golf en el que los agujeros sean de este tamaño. Y a mí hay 2 lugares del mundo que me gustan mucho para eso. El sudeste asiático, donde se están haciendo grandes emprendimientos. Eso incluye parte de China, Indonesia, Malasia, tal. Hay sitios muy interesantes ahí. Es más difícil buscarse la vida, pero una vez que te metes y haces contactos. Bueno, eso me gusta mucho el estilo de vida, me gustan muchas cosas de eso. Y, desde luego, al que de verdad deberías irte, esto sería la segunda opción, es a Estados Unidos. Te guste más, te guste menos, veas el futuro más negro, más blanco, te guste Trump o te deje gustar, todo esto es irrelevante. La realidad es que los agujeros en ese campo de golf son los más grandes del mundo. Es donde más dinero hay, donde más billonarios hay, donde más billonarios se hacen, donde más inversión hay, donde todo. Pero no te compliques la vida. ¿Para qué lo vas a hacer en cualquier país del mundo, de España o de Europa, perdón, que Estados Unidos a tomar por culo, clarísimamente? Luis, ha sido un gustazo. Lo mismo digo, Luna. Y muchas sorpresas nos has dejado. No sé si te animarás algún día, pero sería interesante tenerte en alguna conferencia de Bitcoin porque es que me imagino unos debates muy interesantes. Muy bien. Nunca he estado en conferencias ni en eventos de Bitcoin. No sé si serán círculos donde todo el mundo se masajea y se dice lo bueno. Sí, con manos naranja y we are all gonna make it. Sí, estamos todos así. No. En alguna de estas te invitamos. Estupendo. Un gustazo, Luis. Lo mismo digo. Y hasta aquí el podcast. ¿Qué podcast, eh? Lo grabé hace apenas unos días y agradezco mucho a Luis por la rápida gestión después de varios cambios de fecha. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué te ha parecido Luis? ¿Le conocías ya o no? A mí me gustaría leerte en los comentarios porque Luis no deja indiferente y es de esos hackers que sorprende por su seguridad y su sistema. Y sí, he dicho hacker porque si le empiezas a seguir un poco verás que sabe hackear la mente humana para encenderte, inspirarte, cabrearte o demostrarte que necesites X, Y o Z producto. La madriguera de la venta es otra fascinante que existe y que si investigas un poco a Luis la podrás bajar con él. Yo estoy contento de haberla tocado en este pod tangencialmente porque Luis tiene un montón de charlas sobre venta y a mí me interesaba poderle exprimir por esta faceta que me ha sorprendido. O sea, estaba preparado, había escuchado varias conversaciones de Luis donde hablaba de Bitcoin, pero no estaba preparado para tal profundidad, creo que se nota en el podcast, de que me quedo sorprendido varios momentos de decir, madre mía, es que no es simplemente me interesa y hago una repasada superficial, no. Ha bajado profundamente en temas que hay bitcoiners de años que no han bajado. Entonces, bueno, Luis sé que está muy metido en otras. Bitcoin no es su madriguera. Y quedé muy sorprendido con eso. Y también, obviamente, me llevé muchas lecciones de todo lo que decía. Así que nada, si te ha gustado, si no te ha gustado, si tienes alguna crítica, algún comentario, me gustará leer tu opinión en la descripción, en YouTube, en Nostr, en el tweet de publicación, en Telegram. Si no te has unido a Telegram, únete, ahí estamos hablando unos cuantos. O donde consideres. ¿De acuerdo? Así que será un gusto poderte leer por ahí también. Y con esto ahora querría añadirte 2 actualizaciones importantes para mí. La primera es que tengo por delante 2 conferencias a las que me hace mucha ilusión ir. No me pagan por decir esto, no son sponsors ni nada así que lo digo de corazón. Las 2 conferencias son la de Barcelona, que viene a finales de mayo, el 29 y el 30, y la de Praga del 11 y el 13. La Cyphers Conference de Barcelona será una fiesta, no hay nada que pensar, ven. Y además, si estás en España, te cae cerca, da igual donde estés. Incluso en las Canarias también hay billetes rápidos. Ven. Y la de Praga, pues como hub europeo de comunidades, también será un festival. Y esto cae un poco más tarde, como decía, el 11 y el 13 de junio. Ahí, en Praga, repetiremos la 4ª edición de la reunión hispana que empecé con Carliato hace ya 4 años, esto se dice rápido, y que ahora se ha unido Jordi a echarnos una mano desde el año pasado y estaremos ahí los 3 coorganizando. Y este año, Carliato siempre busca los mejores sitios. El año pasado, por ejemplo, fuimos al Instituto de Criptoanarquía, que ya no existe. O sea, lo han cerrado completamente. Así que fuimos testigos del último año del Instituto de Criptoanarquía. Y este año ha reservado en una de las cervecerías más importantes de la ciudad. Tenemos una zona reservada, una sala para nosotros. Un aforo muy limitado, pero
bueno, nos la han reservado a cambio de que paguemos cena para los que vayamos, o sea que hay un coste que nosotros no ganamos un duro, es en comida y lo que nos quieran dar ahí. Entonces, nada, se ve que la cerveza checa está regular, nosotros no nos lo creemos, iremos a comprobar si es así realmente, si está regular o si está mejor. Si puedes, si te animas, ven, pásate por la reunión, luego pásate también por BTC Prague, y si no, pues pásate por la reunión y al menos conectaremos y seguramente nos lo pasaremos muy bien seguramente haremos un fishbowl, que es lo que venimos haciendo los últimos años, así que también podrás hablar. No es que Carliato se líe ahí la manta a la cabeza y se pase 2 horas explicándonos algo. No. El protagonista eres tú y siempre han sido buenos momentos y muy inspiradores. De ahí han salido varios podcasts, solo de escuchar testimonios de gente hablando de Bitcoin. Dejaré los links de esto en la descripción para quien quiera. Y eso es la primera actualización. Había como 2 en una, pero es la primera. La segunda es que mañana me voy de viaje. Y esto lo estoy grabando el día de publicación del podcast. O sea, mañana me voy de viaje. Es un viaje largo y lejano. Me hace mucha ilusión. Y no sé si podré mantener el ritmo de publicaciones de pod. Y eso que tengo unos cuantos temas preparados entre manos que están bastante bien. Que van a tensar a más de uno. Pero mira, lo comparto porque estoy emocionado, con ganas de sentarme en el avión y espero poder compartir con quien quiera este viaje. Desde enero que me están echando una mano con redes sociales a las que no llegaba yo solo, como son Instagram y TikTok, y estoy experimentando por ahí, está siendo un camino de aprendizaje. Y de hecho voy a utilizar estas redes para ir actualizando novedades relacionadas con el viaje. Así que si te apetece echar un vistacito lo que voy a estar haciendo, dónde voy a estar, ahí en @lunático en estas 2 redes, sencillo, me encontrarás. Y ahora sí, con estas 2 actualizaciones, vamos con el consejo de custodia de Semilla Bitcoin, que hoy trae algo muy importante. El consejo de hoy es bien sencillo. Después de las últimas vulnerabilidades vistas con Ledger, que no eran vulnerabilidades propiamente de Ledger en sí, sino atacantes que suplantaban a Ledger en dispositivos falsos y también en aplicaciones con malware. Pues con estas vulnerabilidades en mente, vamos a ver qué lecciones podemos extraer. Tenemos 2 por aprender. Primero, si estás empezando en custodia y decides conseguirte una hardware wallet, la que sea, cómprala en la tienda oficial. Nada de Amazons, ni mucho menos eBay o mercados de segunda mano. Eso no existe el mercado de segunda mano de hardware wallets, olvídate. Vas a la tienda oficial y compras ahí. ¿Y cómo saber cuál es la tienda oficial? Muy buena pregunta. ¿Cómo lo hago yo? Si tengo dudas sobre si esa web que me ha dado Google o el buscador de turno es la oficial, yo me voy a Twitter o a una red social, ¿sí?, donde esa marca tenga cuenta y busco encontrar la cuenta oficial, que también hay cuentas falsas. ¿Y cómo lo sé? Pues por ejemplo en Twitter ahí estas marcas pagan el premium, que vale un ojo de la cara, y sale la estrellita dorada. Entonces eso ya es significativo, que también lo podría pagar un scammer. Vale, perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Revisar su interacción, ¿sí? Revisar si habla con otras personas, si otras personas lo mencionan, eso en Twitter se puede ver fácil. Entonces, si ya me fío de esa cuenta, reviso arriba y siempre suele haber un link en la biografía, ¿no? El link in bio, que dicen. Pues ahí, ese es el link que sigo y compro ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una forma de hacerlo, es la que yo recomiendo y ese es el primer consejo. El segundo consejo, descargar la aplicación desde la web oficial y no a darle clic al primer link que os aparezca en Google. Y cuando lo hagas también aprende a verificarlas. Esa es el check definitivo, lo que va a hacer que no pierdas fondos. Todos los fabricantes, los que tienen wallet de software propia, CoinKite, por ejemplo, Coldcard no tiene. Pues, pero Ledger, Trezor y demás, Bitbox, tienen su GitHub en su web. Puedes ir ahí, puedes descargar otros archivos y con esos archivos puedes verificar que la descarga es genuina. Sí, suena complicado,
Sí, no es tan sencillo, pero si vas a custodiar muchos fondos, si quieres estar seguro, no hay otro camino que la verificación. Entonces, si tienes dudas, hicimos hace como un par o 3 de años una serie de blog posts con Arcad que nos dejamos ahí la vida, como 4 o 5 posts para cada sistema operativo de cómo verificar software. Están en el blog de Semilla Bitcoin. Está todo ahí, no hay que pagar nada, es gratis. Entonces, podéis acceder, leer. Sí, hay que dedicar un poco de tiempo, pero vale ese tiempo vuestra seguridad. Y es una madriguera muy bonita, la de aprender a verificar, ¿de acuerdo? Así que compra en sitios oficiales y verifica las aplicaciones que utilizas. Con esto ganarás tranquilidad, que es una de las cosas que quieres conseguir acumulando Bitcoin, ¿no? Y ahora sí, con este consejo de Semilla Bitcoin, me voy a hacer maletas y, si nada se tuerce, te voy contando por redes y por Patreon. Y si nada se tuerce también, te saludo pronto con el L287, que no gustará a todo el mundo.